parece que son personas de nacionalidad peruana y esperamos pues que no se repita. ¿Listo? En ese momento estamos el equipo de Turismo Colombia y Memo Gómez en Zoom y esperamos que si las personas tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quieran realizarle a Memo, pues con gusto la pueden dejar en el chat y con gusto la transmitiremos a Memo en vivo. Mil gracias y disculpen. Adelante, Memo. Vale, mil gracias. Ok, bueno, voy a repetir un poquitico donde nos quedamos, de pronto empezó a ver la interferencia, y es que hablamos de varios perfiles: el perfil del Digiscoper fotógrafo, el perfil de la persona que trabaja con cámaras bridge, y estábamos en el perfil de los que trabajan con cámaras semiprofesional, que son personas que usualmente quieren hacer fotografías de mayor calidad que las que se hacen con bridge y que están dispuestos a invertir más dinero. También son personas que quieren estudiar para obtener mejores resultados con su fotografía, o que ya han empezado a estudiar. Y también son personas que no buscan la mejor opción, pero sí están buscando algo muy bueno para hacer fotografías, y afortunadamente ya hay en el mercado esa disposición y esa disponibilidad de equipos que no son en el top, pero que son muy buenos. Tiene posibilidades profesionales el semiprofesional, y en esto hice un poquito de énfasis en que con una cámara semiprofesional se pueden hacer trabajos de tipo y de posibilidades de facturación, trabajos como profesionales. Eventualmente estas personas venden fotografías. Incluso les comento una cosa que se me pasó ahorita, es que algunas de mis fotografías hechas con un equipo semiprofesional hace unos años, estuvo en una valla de 11 metros en una vía importante de Medellín, en Las Palmas, y una cámara APS-C semiprofesional me permitió llegar hasta una valla de ese tamaño. Las personas que tienen equipo semiprofesional, normalmente cuando se engoman con el tema y se van encariñando con la profesión, conociendo, estudiando más, normalmente se van a comprar un mejor equipo cuando llegan al punto donde sienten que el nivel de destreza, el nivel de dominio de la técnica y del equipo ya exige que nos vayamos a un equipo con mayores capacidades y mayores calidades. Bueno, el perfil que sigue entonces es el perfil del fotógrafo que trabaja con cámara profesional, que va a buscar hacer fotografías que no son tan fáciles de hacer con otros equipos y demandan una mayor inversión, una mayor dominio de la técnica para poder aprovechar esta disponibilidad de funciones adicionales de las cámaras de perfil profesional. Bueno, entonces aquí creo que íbamos. El perfil profesional quiere lo mejor. El perfil profesional quiere lo mejor. Yo les pido que revisen si en Facebook estamos, porque por aquí estoy viendo y creo que están mostrando lo mismo que la vez pasada. Para que lo revise Camilo por... Bueno, el perfil profesional funciona de la siguiente manera. Estas personas quieren lo mejor, buscan hacer las mejores fotografías que ellos puedan hacer. Normalmente han estudiado o están dispuestos a estudiar, están dispuestos a decir, tengo que, ya invertí en un equipo y voy a invertir en mi formación. Si no, lo más seguro es que ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Usualmente el profesional ya tuvo un equipo semiprofesional y necesita, ok, vale, y normalmente necesita una eh, equipo mejor, porque ya llegó a su punto donde el equipo se le volvió su freno, su limitante, y entonces está soñando con tener mayor calidad, está soñando con tener mayores posibilidades y está dispuesto a hacer una inversión mucho más grande. El usuario de perfil profesional también quiere diferenciarse de los demás que trabajan la fotografía con la calidad, y eso pues obviamente requiere de una combinación de conocimiento, de dominio del equipo y de un equipo más capaz. Estas personas están buscando ser reconocidas por los resultados con sus equipos. Algunos de los que usan equipo profesional son personas que quieren vivir o viven de la fotografía, y por eso pues se disponen a hacer una inversión de este tamaño. Y también son personas que dominan la técnica. El usuario de perfil de equipo profesional es una persona que ya domina la técnica o que está en camino de hacerlo y está haciendo los mayores esfuerzos para eso. Es lo normal, es lo que ocurre como en la mayoría de las veces, según mi opinión. Bueno, aprovecho para hacer un paréntesis antes de arrancar con las claves para escoger el equipo de fotografía y usarlo.
Y es que el día miércoles a las 12 de la noche se cierra un concurso que estoy haciendo en la red social Instagram, a través del cual ustedes pueden participar con una fotografía de naturaleza en acción tomada después del 1 de septiembre. Vamos a premiar el primero y segundo lugar con estas memorias para que se animen. Entonces, es un parentecitos ahí. Estas memorias son de 128 gigabytes, marca Sony TOC, una referencia bastante fuerte, bastante ruda, bastante sólida. Escriben a 299 megabytes por segundo, o sea que son bastante rápidas y van a tener una relación con las cámaras que disparan ráfagas rápidamente para que podamos sacarle el mayor provecho. Cuando compramos memorias, ahorita vamos a hablar de eso, este es un factor importante. Adicionalmente, son bastante resistentes al agua, a la humedad y al polvo y al trato duro. Son súper rígidas. Son no sé cuántas veces, 14 veces o más duras de doblar que las normales SD. Bueno, la fotografía entonces, como les dije, tomada después del 1 de septiembre y las condiciones están en mi Instagram, debajo de donde dice concurso, hay un enlace en el que pueden entrar y en ese enlace van a encontrar las condiciones y ahí pueden cargar su fotografía, una sola fotografía. Mucha suerte con el concurso, los que ya están participando y los que van a participar. Bueno, entonces ahora sí vámonos al tema central y al tema importante que nos acoge hoy, que es cuáles son algunas claves que yo reconozco para escoger un equipo de fotografía de aves y cuáles son las claves para usarlo también. Aquí ya creo que empieza un concepto un poquito más amplio. Cada uno según su perfil se va ubicando según la importancia y quise ser bastante genérico en las apreciaciones de esas claves y esos tips para que ustedes puedan aprovecharlos en la medida de su necesidad. Bueno, en la fotografía de aves, la primera clave, y yo creo que para cualquier tipo de fotografía, la primera clave es estudiar. Recuerden que yo hago talleres de fotografía. El próximo 7 de octubre es mi reunión informativa del ciclo de talleres, donde hacemos taller de fotografía de aves captura, 30 horas, el taller de fundamentos del Lightroom, que mucha gente necesita saber cómo funciona el Lightroom, el taller de revelado no corruptivo que yo uso, un taller de 10 horas, y estos 3 talleres se pueden tomar en combo con un descuento interesante. Bueno, ahí me perdonan la cuñita, pero importante, debemos estudiar. Muchas veces nos compramos un equipo fotográfico, hacemos una inversión alta y básicamente lo que hemos hecho es ver videitos de YouTube, cómo hacer una cosita, cómo hacer otra. Entonces nos llenamos de muchos conocimientos, pero no tenemos un hilo conductor y la pirámide o el fundamento de la información y el conocimiento de base está suelto. Y eso impide que logremos llevar nuestra fotografía a un mayor para sacarle el mayor provecho posible a los equipos y obtener los mejores resultados en fotografía es clave, es fundamental que estudiemos fotografía. También es fundamental, y esto es un tema que a los colombianos nos cuesta un poquito, y es el tema de leer los manuales de los equipos. Bueno, yo soy el tipo de usuario que me leo los manuales de pasta a pasta. Y me ha ayudado mucho, aunque lo que más me ha ayudado es no solo leerme el manual, sino leerme el libro específico de la cámara que estoy usando. Entonces, pues ya han sido varios libros los que me he tenido que devorar, todos subrayados, los venden en las tiendas de fotografía, Amazon los vende, hay varios por ahí bestsellers, los que quieren recomendaciones me dicen por redes sociales y lo vamos a hacer. Creo que se dejó de compartir la pantalla, Roger. No, ahí estás bien. Para que se viera tu imagen, porque es que en Facebook no se ve sino solamente la pantalla. Entonces, cuando vas a hablar largo, le quitamos para que te vean a ti hablando. Ok, vale, perfecto. Bueno, entonces, ese es otro factor, otro elemento clave. También es clave que si vas a mejorar de equipo, vas a pasar de una gama de equipo a otra gama de equipo, es muy importante dominar los fundamentos de la fotografía, al menos los fundamentos, porque de pronto no tiene mucho propósito que cojamos un equipo y lo vayamos a desechar o a vender para cambiar a un mucho mejor equipo si todavía no tenemos los fundamentos de fotografía claros. Para eso tomen el curso fundamental de fotografía, aprendan, practiquen mucho y me parece una buena recomendación porque así van a poder sacarle mayor provecho a lo que venga y obviamente van a obtener muy buenos resultados. Otra clave es escoger el equipo según el tipo de fotografía que más nos gusta. Esto es muy importante. A mí me preguntan mucho, seguido, por redes, ¿qué cámara me recomienda? Una pregunta demasiado, y es una pregunta muy difícil de contestar, incluso para la misma persona si tuviera información, porque si yo no sé
cuál es el tipo de fotografía que voy a hacer, pues es difícil orientarse, aunque hay equipos que son buenos para diferentes cosas, en general no son muy buenos para alguna en especial. Entonces, si vamos a hacer fotografía de aves, me parece muy importante saber que los requisitos de fotografía de aves son de los que vamos a hablar hoy. Esto les va a quedar más completo al final, pero si resulta que yo hago fotografía de aves, pero lo que más hago, por ejemplo, es fotografía nocturna, pues de pronto ahí las necesidades de lente y de cámara pueden irse por una línea más intermedia y no tan especializada como la nuestra, etcétera. Entonces es importante que antes de escoger el equipo, saber qué tipo de fotografía te gusta para poder escoger un equipo de una manera más acertada. Normalmente no encontramos cámaras que son muy buenas para todos. Cámaras buenas en general, sí. Cámaras que son bastante diversas. Hay cámaras muy reconocidas como la Nikon D850, que nos sirve para muchas cosas. La Sony Alpha 7 III es una cámara llena de galardones, de premios internacionales y que es bastante versátil. Nos sirve para aves, nos sirve para paisajes, nos sirve para macro. Bueno, para muchos tipos de fotografía, callejera, etcétera. Una cámara bastante versátil. Sin embargo, voy a hacer una cosa, me disculpan un segundito, que es que tengo una cosa aquí sonando y creo que es mi WhatsApp. Yo creo que ya. Bueno, escoger el equipo, entonces según el tipo de fotografía y reconocer que no todas las cámaras, o que no vamos a encontrar cámaras que sean buenas para todo. Normalmente hay fortalezas y esas fortalezas son las que nos van a ayudar a la selección. Vamos a hablar hoy mucho de las claves de que son específicas para la fotografía de aves. Otra clave, otra recomendación para los que vayan a comprar equipo. No compren el equipo solo basados en el presupuesto. Pareciera muy obvio comprar el equipo pues basado en el presupuesto, pero a veces nos basamos solo en el presupuesto y decimos, bueno, tengo 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, me voy a comprar lo que me alcance. El problema es que en muchas ocasiones he notado personas que se compran un equipo porque les alcanzaba el dinero, pero 2 años después están absolutamente insatisfechos con lo que compraron porque no era para el tipo de fotografía que ellos disfrutan hacer. Entonces, ahí la recomendación a los que vayan a comprar es que si tienen claro qué tipo de fotografía van a hacer y todavía no les alcanza, síganle echando monedas al marrano. Todavía pueden seguirle metiendo moneditas y esperen un poco, porque es muy triste hacer un esfuerzo grande por un equipo y después encontrarse con que ese equipo no era lo que yo quería. Eso lo he notado mucho, he tenido varios alumnos que en cursos me han dicho, no, muy buena madre, me desesperé y me lo compré antes de tiempo y había que simplemente echarle al marranito 5, 3, 4, 6 meses. Los que me han preguntado por redes saben que esa es una recomendación. Cuando yo les pregunto qué quieres hacer, no sé qué, cuánto tienes, me dicen, yo les digo, mira, ¿sabes qué? Sigue echando al marrano, espérate, en 4 meses de pronto lo tienes por el ritmo que me cuentan de ingresos, y yo les digo, mira, son 4 meses nomás, no se desesperen. Muchas veces la ansiedad hace que compramos un equipo que no nos va a dejar llegar en nuestra fotografía a donde queremos. También es importante, este es un detalle típico que lo he visto, es no montar la inversión que hiciste en tu equipo, cámara y lente, o cámara, es una cámara bridge en cualquier trípode. Hay trípodes de muy mala calidad y hay trípodes inclusive que son de precios, por ejemplo, intermedios, que siendo de mala calidad tienen competidores de muy buena calidad. Entonces, averigüen bien. Hoy por ahí en un chat vi que le hicieron una muy buena recomendación a un colega que está pidiendo recomendaciones de trípodes de buena calidad. Pregúntenle a personas que tengan experiencia, no se compren lo primero que encuentren. Hay mecanismos de los trípodes que suenan y para las aves son fatales, porque claro, cuando lo compras no suena nada, pero a los 3 meses cuando ya lo metiste al agua, se mojó, le cayó arena, vas a mover esas chapulitas y eso suena y ahí mismo salen las aves disparadas y vamos a perder las aves. Y lo otro es que se puede quebrar el equipo. Pues muchas veces hacemos un esfuerzo muy grande en la cámara, hacemos un esfuerzo mínimo en el trípode y resultamos quebrando una gran inversión porque ahorramos en lo que no era. El trípode es el soporte de su equipo si va a trabajar con trípode. Entonces la recomendación es que busquemos equipos que sean bastante sólidos y que sean bastante útiles para soportar ciertos pesos. Eso es otra cosa importante. Hay equipos muy pesados que no se pueden montar en cualquier tipo de trípode. También tengan en cuenta para el trípode la altura. Los trípodes vienen, especialmente los más avanzados, vienen con diferentes tamaños. Entonces, ténganlo en cuenta porque pues una persona de 1,90 con un trípode para el tamaño mío está en la olla y una persona con un trípode
muy alto, pues está desperdiciando dinero y recursos y está utilizando accesorios o extensiones que no necesita. Bien, sigamos con las claves entonces. A veces he visto gente que dice, no, este equipo lo tiene mucha gente, debe ser bueno. Y seguramente si lo tienen muchas personas es un equipo bueno, pero eso no quiere decir que sea el equipo para ti. Entonces tengan cuidado con eso. También me he encontrado con personas que digan, no, pues como esta cámara la tenía todo el mundo, hermano, yo me la compré. Y resulta que no, esta cámara, por ejemplo, tiene el sensor muy pequeño. Me han dicho, por ejemplo, esto tiene mucho zoom, pero la calidad de los archivos no es buena, donde hacer unas impresiones no funcionaron, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que lo tengan muchos es mejor profundizar un poco porque lo más seguro es que tú necesitas un equipo que sea muy bueno para ti, para tus gustos, para tu afinidad y combinado con que es posible que te toque esperar un poquitico más para comprarte la cámara que sería tu cámara ideal y que te va a durar muchos años y con la que vas a estar muy satisfecho por la compra. Bueno, también les recomiendo mucho pensar en la durabilidad del equipo. Hay equipos que son más económicos, pero cuando va uno a mirarlos son de pura pasta, no se sienten sólidos, se sienten que se van a desbaratar con cualquier caída, con cualquier golpecito, y es una inversión importante. Entonces muchas veces digo, pues me gasto 3 millones de pesos, pero tengo riesgo porque esto pues no se ve muy sólido, o me compro una cámara un poquito mejor, así valga 5,5, 6, 7 millones de pesos, pero que me va a aguantar. Depende del perfil donde tú te ubiques, pero evalúen por favor la durabilidad y también evaluemos la potencialidad de nuestro trabajo fotográfico. ¿Hasta dónde quiero llegar con mis fotos? O hasta dónde o qué me está pasando y decir, bueno, no, lo que pasa es que me está como funcionando, estoy como aprendiendo y posiblemente por la potencialidad de tu trabajo se justifique tener un mejor equipo. Esas son clavecitas para que lo evalúen, porque normalmente lo que he sentido es que las personas se ponen muy rápidamente, muy ansiosas por tener el equipo y se equivocan. Eso, no saben cuántas veces he escuchado esas frases. Es demasiadas y me parece triste y hay que volver a empezar a ahorrar y cuando uno va a vender el equipo lo tiene que vender muy barato, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, cuando tengo una cámara de lente intercambiable, o sea, una cámara que no es como esta Sony RX10, sino que es una cámara a la que yo le cambio el lente, como esta que tengo acá a la derecha, es un cuerpo al que yo le desmonto un lente y le puedo montar otro lente con una intención diferente. Puedo hacer cosas como, por ejemplo, primero traten de buscar buenos lentes. Los lentes muy buenos son muy costosos, pero uno puede buscar buenos lentes y si tiene una cámara que tenga en el cuerpo estabilización, como esta Sony Alpha 9 M2 o como varias, hay muchas cámaras que tienen estabilización in-body o en el cuerpo, y esa estabilización en el cuerpo te permite buscar lentes que tienen muy buena óptica, pero que no tienen estabilización incluida, porque los lentes que tienen estabilización incluida son mucho más costosos, pero para aves normalmente es importante que los lentes tengan estabilización, es más, casi siempre lo traen, porque como son tan largos, al no tener estabilización se nos vuelve un lío, y o sea que los lentes super tele normalmente van a tener un estabilizador, pero para otras opciones, como paisajes, como retrato, podemos utilizar algunos lentes que pueden aprovechar la estabilización que tienen en el cuerpo algunas cámaras, y eso nos va a ahorrar unos costos importantes manteniendo una buena óptica. Entonces, evalúen esas cosas, no se vayan por un lente simplemente porque tiene muchos reviews positivos. A veces tiene muchos reviews positivos, pero yo puedo encontrar opciones bastante interesantes. Entonces, puedo hacer combinaciones con eso y también a veces se puede sumar la estabilización con el lente y la estabilización con el equipo para lograr disparar a velocidades muy bajas. Para los que de pronto no saben de qué estoy hablando, los lentes tienen la posibilidad de corregir esos movimientos involuntarios que yo hago cuando estoy trabajando a pulso. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, el lente compensa, o la cámara compensa, si tiene estabilización en la cámara, compensa para que el movimiento sea menor. Eso me va a permitir disparar en unas velocidades más lentas, o sea, unos tiempos de exposición más largos para condiciones de luz difíciles. Entonces, vuelve interesante, cuando hay pocas condiciones de luz, necesito alargar la exposición y eso me va a reducir el pulso o trabajar con un trípode. Entonces, bueno, ese es... No sé, bueno, ok. Camilo, por favor, apaga el micrófono. Bueno, vamos a también a tener otra clave importante que es observar las capacidades que tiene el equipo al que estoy aspirando o el equipo que tengo en bajas condiciones de luz. En el trópico, nosotros en donde vivimos, esto es con T mayúsculo, me disculpan un segundito. En el trópico tengo una característica muy importante y es que
tengo mucha nubosidad en ocasiones y tengo mucho bosque, y al tener mucho bosque, esto me va a exigir trabajar en condiciones de baja luz. Por ejemplo, cuando hacemos glalarias, estamos haciendo glalarias y básicamente lo que estamos es trabajando casi que empezando la noche, pero en el día. Entonces, equivalente pues, y cuando hago aves, las aves son dinámicas, son activas y requiero trabajar en velocidades altas. Eso me va a exigir ISOs altos usualmente. Si puedo pensar en que me voy a comprar una cámara más adelante, es importante que observemos la capacidad que tiene la cámara de trabajar en condiciones de baja luminosidad. Esto lo digo por lo siguiente, a veces simplemente tenemos en cuenta cuántos megapíxeles tiene una cámara. Entonces decimos, uy, esa cámara tiene 60, tiene 50, 46, lo que sea, megapíxeles, millones de píxeles en el sensor. Entonces nos parece eso muy importante, pero muchas veces tener tantos millones de píxeles va a sacrificar la capacidad que tiene la cámara de trabajar en condiciones de baja luz. Adicionalmente, que si tiene tantos millones de píxeles van a ser archivos mucho más pesados y las ráfagas se nos van a complicar, porque meter esos archivos tan pesados en la memoria va a ser complejo. Entonces, en el trópico, para aves y para poder trabajar cosas que se muevan en acción, es importante que la cámara tenga capacidad de trabajar en esos altos, entonces ténganlo en cuenta, y para evaluar eso no se pueden fijar en cuántos millones de píxeles tiene, sino en las capacidades de trabajar en ISOs altos. Las cámaras de deporte, para deporte, y las cámaras para Memo, fotografía de naturaleza, discúlpame, dime. discúlpame, Memo, si quieres compartir pantalla, vamos rotando el tema, compartes un ratico, vuelves a cerrarla y vamos así. Yo juraba que ¿Vale? estaba viendo pantalla. No sé Ahí si la vemos. están viendo donde dice claves. Sí, señor, claves. Ok, vale, mil gracias. Bueno, entonces, también para que le tomen la fotico a las claves. También es importante observar la capacidad de la cámara entonces en bajas condiciones de luz. Estoy en el penúltimo, la penúltima clave de esta diapositiva. Para eso hay que leer un poquito, y lo que le estaba diciendo es que las cámaras que son orientadas para deportes y para naturaleza usualmente son buenas en bajas condiciones de luz. Por eso normalmente no son de más de 30 megapíxeles, porque necesitan tener píxeles muy grandes para tener esa capacidad de recuperar información de la luz. Y al tener píxeles muy grandes, pues tienen menos píxeles, así tengan el mismo tamaño de sensor. Pilas con eso, eso es importante, se lo brincan mucho, y he oído demasiada gente diciendo, me voy a comprar esta porque tiene más megapíxeles. Si es para aves, para naturaleza, para deportes, no necesariamente eso es lo que nos conviene. Bueno, más claves. Vamos a fijarnos en la velocidad de enfoque de la cámara, especialmente cuando vamos a cambiar de equipo o vamos a comprar un equipo. Hay equipos que son más lentos para enfocar, y ahí estoy hablando para todos los perfiles, para todos los tipos de usuarios, Digiscoping, lo que sea. Evalúen que el equipo sea rápido para enfocar, que cuando usted hunda el botón de enfoque, normalmente lo tenemos en la parte de atrás los que hacemos fotografía de naturaleza, aunque mucha gente lo hace. Cuando hundamos el botón de enfoque, rápidamente la cámara haga el enfoque. Y adicionalmente, si la cámara tiene seguimiento, normalmente las mirrorless tienen mucho mejor seguimiento que las reflex. Evaluemos qué tan bueno es ese seguimiento, y hay muchos comparativos en las redes, los van a encontrar. Hay cámaras que son muy buenas, usted simplemente ubica su sujeto, lo enfoca, hunde el botón de enfoque y el sujeto se sigue moviendo, y la cámara ya se aprendió cuál es el sujeto y lo sigue por toda la escena. Eso nos va a facilitar mucho la fotografía de aves o de naturaleza, o fotografía de acción en general, y las cámaras mirrorless son mejores para eso. Esa es una de las razones, tal vez la más importante, por la que hay una migración de personas de cámaras reflex a cámaras mirrorless en este momento tan fuerte. Es tal vez la razón principal por la que yo me pasé a mirrorless, acompañada de una que les voy a decir más adelante, que es lo que va a pasar a futuro con la tecnología de las cámaras. Ok, perfecto. Bueno, sigo con claves. Debo tener en cuenta que Nikon y Canon, que son dos compañías muy importantes, de las más importantes, de las tres más importantes del mundo de fotografía, acaban de hacer un movimiento hacia mirrorless bastante determinado. Sacaron sus últimos modelos y siguen haciendo muchas inversiones en investigación, en tecnología mirrorless, y eso me da la sensación a mí de que eso define el futuro de la tecnología, al menos en el corto y mediano plazo, posiblemente en el largo plazo. Entonces, para que en sus decisiones tengan en cuenta lo que está pasando en el mercado, porque eso le habla a uno
de que cómo está funcionando. Eso no quiere decir que no podamos hacer fotografías buenas con reflex, para nada. Las mejores fotografías del mundo en su mayoría hasta ahora han sido en lo que la mayoría de la tecnología ha estado, que es en reflex. Sin embargo, si quiero hacer una proyección a futuro, debo tenerlo en cuenta. Es posible que terminen decidiendo quedarse en reflex, pero con argumentos, con razones claras y contundentes, y también entender que para los fotógrafos de cosas en acción, como las aves, es bastante recomendable la tecnología mirrorless en este momento con respecto o en comparación con la tecnología reflex. Muy importante, otra clave que les quiero dar. Esta clave es fundamental y me he encontrado en mis talleres de fotografía, que por ahí deben haber algunos alumnos viendo, me encuentro mucho, pero mucho, que las personas no saben diferenciar entre modo AF de la cámara y los modos de área AF de la cámara. Entonces debo dominar los dos, especialmente en AF debo dominar lo que es AFC, el modo de autoenfoque. AFC es autoenfoque continuo en algunas referencias o al servo en otras referencias. Es lo mismo, que es básicamente la capacidad de la cámara que tiene de memorizarse lo que enfoqué para volverlo a reconocer en la escena cada vez que yo vuelva a poner el cuadrito de enfoque en el mismo lugar o en el mismo sujeto que enfoqué previamente. En mis talleres les enseño pues con un poquito más a profundidad cómo se maneja y cómo dominarlo, y yo creo que espero que algunos puedan confirmar que les ha servido mucho para mejorar esas fotografías de aves en acción, de aves en vuelo, de todo lo que tiene que ver con movimiento, de la mascota cuando está corriendo. He visto por ahí resultados bastante interesantes, pero si yo no lo domino, básicamente lo que voy a hacer es una subaprovechamiento o no aprovechar a profundidad lo que me ofrece el equipo en el que invertí. Entonces no hay que conocerlo ni entenderlo, hay que dominarlo. Para dominarlo hay que estudiarlo y hay que hacer mucha práctica. Bueno, otro factor clave importante es que necesito ser capaz de trabajar en modo manual, de manera eficiente. Tal vez sea la razón de trabajar en semiautomático. Si yo soy capaz de trabajar en modo manual eficientemente, escoge tu modo de exposición en la cámara. Prioridad apertura, prioridad o manual. Yo no trabajo sino 100% manual, pero siempre a las personas que las veo clavadas en semiautomático les pregunto, ¿tú sabes trabajar bien en manual? Si me dicen que sí, les digo, ok, ella sabe por qué está trabajando en semiautomático, porque hay fotografías que los modos semiautomáticos no les convienen o no les ayudan a contar la historia que uno quiere contar. Entonces, si estás trabajando en modo manual y la razón por la que estás en modo manual, si estás trabajando en modo semiautomático, evalúa si la razón por la que no estás trabajando en modo manual es porque no lo conoces y no sos capaz de tomar fotos ahí. Si eres capaz, escoge, pero si no, estudia, porque yo creo que hace falta un poquito. Uno tiene que dominar el modo de exposición manual de la cámara para decir de qué manera hace mejor las fotografías. E incluso una de las maneras puede ser utilizar algunos de los modos semiautomáticos, pero me parece fundamental. Obviamente no siempre las personas que trabajan en semiautomático quiere decir que no manejan manual, pero puede ser el caso de alguno y le invito a hacer la reflexión porque es posible que estudiando un poquito más vaya a tener mejores resultados con su fotografía. Bien, otra clave, vamos a salir a hacer fotos con expertos. Esto es una recomendación muy importante. Porque salir a hacer fotos con expertos, fotografías con expertos, les va a cortar la curva de aprendizaje y les va a salir más económico. Es mucho más económico pagar un workshop de fotografía con alguien que te va a compartir y te va a dar ese conocimiento y esa información que tú necesitas. Es mucho más importante porque es mucho más funcional, mucho más práctico, porque si no te va a costar mucho dinero, muchos viajes para llegar a un nivel de fotografía importante. Uno estudia para acortar la curva de aprendizaje, busca personas que le ayuden en esto. Y también les recomiendo buscar los fotógrafos que son bastante generosos con el conocimiento, porque estamos pagando por aprender, paguen por aprender, y les recomiendo los workshops con Memo Gómez. Por ahí pronto Nana y yo vamos a anunciar algunos. Nana es mi esposa, para que los que de pronto quieran acortar esa curva de crecimiento con nosotros se apunten y lo hagan. Bueno, otro elemento clave es iniciar por los lugares fáciles. A veces me he encontrado en pajareadas rudas en el bosque, personas que, ay no, es que es la primera vez que saco la cámara. Y yo inmediatamente digo, uy, la primera vez en el monte, uno apenas empezando a bregar, a enfocar un pájaro, a encontrarlo, y ya he metido en la selva, es muy complejo. Les recomiendo que primero vayan a sitios
con bebederos, con comederos, a sitios donde las aves pasen fácilmente, el color de mi revés, Tinamú en Manizales, el nido del cóndor, la Minga en el Valle del Cauca, donde hacer fotografías es la Conchita, es bastante más fácil. Eso les va a ayudar a cogerse confianza, les va a ayudar a practicar muchas veces. En el monte muchas veces enfocamos 40, 50 veces en un día, en unas perchas artificiales o naturales pues bien organizaditas. En un comedero muchas veces enfocamos 500, 600, 800, hasta 1000 veces, y eso es pura práctica. Eso les va a cortar la curva de aprendizaje, y esa es una invitación para las personas que verdaderamente están pensando, yo quiero mejorar, pues bueno, arranque suave. No aprenda a manejar carro en un Fórmula 1, pues porque nos va a costar bastante. Bueno, más claves. Esta es fundamental. Los guías locales son nuestro mejor aliado. Yo creo que todos podemos decir que la mayoría de las fotografías que tenemos se las debemos a un guía local que nos ayudó a encontrar y nos ayudó a buscar la percha ideal para nuestra fotografía. Entonces, muchas veces encuentro a la gente ahorrando con el guía local. No, yo no voy a contratar al guía local porque es plata. Pues más plata es viajar y viajar y viajar y nada de fotos. Además que dejamos apoyo en las comunidades, apoyamos personas que han decidido, en vez de estar ampliando la frontera agrícola o quemando bosques, están precisamente conservando. Entonces, apoyar los guías locales no es solo apoyar a la persona, es apoyar la comunidad y es apoyar el medio ambiente, los ecosistemas. Bueno, es una recomendación que, no, si no la está usando, póngale rojo, manténgala ahí. Los guías locales hacen las fotos para nosotros. Bueno, otra recomendación es no decidir dejar los equipos en el almacén. Hay equipos que son incómodos de usar, son encartadorcitos, o dejarlos en casa, peor, ya los tengo y no los saco porque es incómodo, porque a veces la calidad en la fotografía, la única manera de pagarla es con un encarte. Por ejemplo, el trípode para hacer fotografías de bajas condiciones de luz dentro del bosque es muy útil. El trípode es muy encartador. Entonces yo creo que la tarea más importante, si quieres hacer ese tipo de fotografías, es que aprendas a dominar ese encarte en situaciones incómodas, y eso va a requerir práctica, va a requerir sacrificio para que puedas hacer esas fotos. Obviamente, si no estás de acuerdo con hacer ese sacrificio, pues obviamente no lo hagas. Y también temas como, por ejemplo, para hacer macrofotografía o para hacer videos de cosas que están un poco cercanas, el tema de la iluminación, o incluso medianamente lejanas como con el flash, el tema de la iluminación se vuelve muy importante. Yo estoy en este momento iluminando esta charla con las iluminaciones que utilizo para hacer macrofotografía en campo y para hacer los videos de cuando estamos hablando en cámara. Les voy a mostrar ahí rápidamente. No sé si necesito dejar de mostrar. Aquí lo ven. Miren, aquí pues no voy a iluminarlos, pero esta es una Litra. Esta es la Litra Pro, y con esta cámara me estoy iluminando, con esta cámara no, con esta luz me estoy iluminando. Del otro lado, acá a este lado derecho, acá a este lado tengo una Litra Torch, que son herramientas y elementos con los que nos podemos iluminar y facilitar la fotografía. Sí, en carta, hay que llevarlos en la maleta, pesan, pero si quiero mejores fotografías, creo que tenemos que hacer tenemos que pagar algunas situaciones en campo, como todo en la vida. Entonces, evalúe si mejor no deja los equipos, porque es posible que la clave y la diferencia para hacer mejores fotografías esté en eso, o esté en un flash de muy buena calidad, flash que dispare en ráfagas, y saber manejar el flash. Muy importante. Mucha de la mala fama que tenemos los fotógrafos de naturaleza con el tema del flash es porque hay personas que no lo saben manejar, disparan los flash en unas potencias innecesarias, dañan sus fotos con esas potencias porque simplemente no dominan cómo se maneja y cómo se debe manejar el flash. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta, tengan muy presente que a veces vale la pena encartarse un poquito con algo de equipo para sacar mejores fotos. Otra clave: disparar en RAW, disparar las fotos en archivos crudos, no en archivos JPG reducidos de tamaño y de calidad. Si tenemos aspiraciones en fotografía, yo creo que no hay otro camino, tenemos que trabajar en RAW para poder llevar las fotografías en el revelado a otro nivel. Sobre esto me preguntan mucho mis alumnos y me dicen: Memo, pero es que uno no debería sacar la fotografía desde la captura muy bien tomada. Sí, debería sacarla muy bien tomada, pero vas a llevar la fotografía mucho más lejos porque la estás tomando cruda precisamente para después, entre comillas, cocinarla. Porque entonces, ¿para qué la tomas cruda si no vas a hacer nada con ella? La vas a dar cruda. Y recuerden que este tema del revelado de las fotografías no empezó con la fotografía digital. Esto empezó desde la fotografía análoga y se hizo con mucho talento. Personas
muy reconocidas, las más reconocidas del mundo, básicamente eran unos genios revelando, logrando, por ejemplo, el mayor rango tonal. Y tenemos nuestros íconos, los que hacemos fotografía de naturaleza, y nos encanta el paisaje, nuestros íconos y los papás de los pollitos eran unos genios para poder sacar el mayor rango tonal en sus imágenes posibles en el revelado, porque las limitaciones que tiene el equipo en la captura son evidentes. Entonces la idea es que pues no peleemos con el revelado, sino que aprendamos a revelar y revelemos a nuestro gusto. También es otra cosa muy importante. Aquí está otra clave, es aprendamos a revelar. Yo tengo 3 talleres para mejorar el revelado, uno que se llama revelado no corruptivo, otro que se llama Fundamentos del Lightroom, que es para manejar esa aplicación que tiene tantas capacidades para administrar los archivos, y el otro es un flujo de revelado avanzado para personas que ya revelan y quieren llevar su fotografía a otra dimensión, darle un poquito de tercera dimensión a las imágenes, redundando, etcétera, etcétera. Bien, importante saber de aves, saber sobre aves, conocer de las aves y su comportamiento. Los guías nos ayudan mucho, los amigos expertos en fauna y naturaleza, los biólogos, los ecólogos forestales que se vuelven expertos en naturaleza, muchos personajes que realmente trabajan con mascotas y de pronto terminan siendo expertos en aves silvestres, nos pueden ayudar mucho, pero estudiemos, aprendamos, conozcamos no solo sobre la especie, cómo se llama, dónde vive, sino cómo se comporta, nos va a ayudar y a potenciar a tener buenos resultados en la fotografía. Se consigue leyendo, hablando con personas, preguntándole al mismo guía, antes de salir a campo por la noche, mira, esta ave que vamos a buscar mañana, cómo se comporta, qué hace, dónde la vamos a ver, etcétera. Toda esa información va a hacer que tomemos decisiones mucho más rápido, porque recordemos que las aves no nos dan tiempo. Y la más importante, cuidemos las aves y los hábitats en donde ellas están, porque si no, pues ¿qué estamos haciendo? La idea es que aprovechemos la fotografía en lo más que podamos para difundir y para enseñarle a la gente las maravillas que tenemos en nuestros ecosistemas, lo importante, lo valiosas, lo hermosas, porque si generamos ese vínculo entre la sociedad que no valora todavía la naturaleza y logramos que la valoren, pues vamos a tener un planeta mucho más sostenido y más sostenible que el que hoy tenemos. Entonces, como fotógrafos, creo que tenemos una responsabilidad bastante importante en esa línea. Bueno, más claves. Ya no estamos lejos de terminar para que hagamos las preguntas. Una importante es no salir solamente a cazar imágenes. Muchas veces el fotógrafo sale, como antes salían los cazadores a matar, y cualquier cosa que ve, una foto, y bueno, está bien, no está mal, pero salgamos con metas, pongámonos planes, si sabemos a qué región vamos, qué podemos encontrar, empezamos a planear cómo y qué vamos a contarle a las personas. Pongámonos metas artísticas, quiero hacer una fotografía de esta manera, que produzca estas emociones, que produzca estas sensaciones con la información previa que tenemos. Eso se puede hacer. De hecho, es una de las diferencias más notorias y más clásicas entre las personas que simplemente muestran estética a las personas que cuentan historias. Es ese trabajo de planeación en este ítem en particular. Entonces es importante salir al campo ya con planes y ya con ideas de qué queremos hacer. Los que son alumnos míos saben que esto para ellos es cantaleta, porque lo digo mucho. También otra clave es no creer todo lo que escuchamos. Y esto lo digo con el beneficio de la duda de esta y cualquier charla mía. Es, hombre, pasemos todo por el filtro, busquemos otras opiniones. A veces vamos a encontrar opiniones opuestas en fotografía, como en cualquier profesión, pero sacamos nuestras propias conclusiones con base en lo que hemos venido estudiando. Entonces uno ha venido formándose y estudiando, se escucha una cosa, escucha otra cosa y uno dice, bueno, yo creo que es por acá. Y lo más importante, cuando escuchen técnicas, formas, métodos, trucos, vayan y háganlos. A mí me ha funcionado muy bien. Me voy, los hago y digo, no, tengo uno mejor. O al revés, tengo que cambiar el mío porque no es mejor que este es maravilloso. Entonces, uno saca sus propias conclusiones, pero hay que dudar de lo que se escucha, porque a veces escucha uno muchas cosas por ahí que uno dice, bueno, esto se dijo, pero no necesariamente se dijo con la intención de que nosotros aprendiéramos, sino quién sabe con cuál, y hay que buscar otras opiniones, y eso es lo que nos va a hacer crecer. Yo no soy enemigo de las posiciones opuestas. A mí eso no me preocupa. Me parece que antes lo grave es cuando no se manifiestan. Hay que decir cuando un trabajo, por ejemplo, una forma de hacer las cosas, a mí no me parece, aunque recomiendo mucho no criticar, recomiendo más, por ahí lo tengo más adelante, mejorar. Bueno, más claves. Muchas veces lo barato sale caro.
Bueno, eso se cumple para todo. Yo sé que estoy leyendo, lloviendo sobre mojado, pero en fotografía pasa mucho, demasiado. Y eso se combina con, vea, ahorre otro poquito, échale más al marrano, que posiblemente sale. Bueno, también importante que la cámara no es la fotógrafa o el fotógrafo. La cámara es un equipo, es un computador que hace lo que usted le diga. Sí, tiene unos automatismos y es muy buena. Y cualquiera, esa es una cosa importante que yo quiero que sepas y espero no desilusionar a algunos con esto o algunas, y es que cualquier persona puede hacer una buena fotografía, cualquiera, por una casualidad de exposición, porque la cámara les puso bien, porque la escena en la que estoy tomando la fotografía funciona bien la exposición, excepto porque tuve un momento al frente que nadie más ha tenido, pero no cualquier persona es consistente. Consistente es que si sales a hacer un plan de fotografía, lo vas a cumplir. Si tomas una fotografía, sabes cómo te quedó y por qué te quedó. No estás todo el tiempo revisando si la foto quedó bien, tú ya sabes si quedó bien. Estás más bien mirando el histograma y otros elementos que te permiten asegurar que la historia que quieres contar es la que estás contando. Son personas que si les das un contrato para que hagan unas fotografías, te van a traer un montón de fotografías buenas y no una o dos, porque la 1 o 2 salieron de pura casualidad. Entonces no confiemos en que la cámara es fotógrafa porque eso no nos da consistencia y no nos hace ver como profesionales. Entonces es importante ser consistentes si queremos pues que esta fotografía vaya a un nivel importante. Y si tomamos este hobby en serio, una clave es tenga en cuenta que no va a ser barato. Rodrigo Gaviria dice una cosa que me gusta mucho y es que Rodrigo dice que si usted quiere que su hijo no se le meta por ahí en enredos y en problemas, entonces, que le enseñe fotografía y que se apasione por ella, que normalmente van a salir muy, muy juiciosos, pero no les va a caer plata para nada más. Ese es un buen comentario de Rodrigo. Bueno, más claves. No dejen de publicar por las críticas, no se dejen derrotar por los envidiosos o por las personas que creen que no hay sino una manera de trabajar. Tampoco es para pelear con ellos. Cuidemos nuestras ideas, cuidemos nuestro estilo. Algunos solo ven las cosas de una sola manera. Eso no está mal, es una forma de verlo, pero nosotros no tenemos por qué verla de la misma manera. Entonces, mantengamos esas cosas que estamos haciendo con criterio, que construimos con estudio y que nos permiten expresarnos a la manera en que nosotros nos queremos expresar. Con eso les quiero soltar un poquito las amarras que muchas veces nos ponen desde algunos perfiles de fotografía, para no enumerar ninguno, y tiene que ser así, y bueno, para muchos, pero puede que para alguno de nosotros que estamos acá viendo esto no sea así, y de ahí viene la creatividad. Siempre piensen, yo siempre les pongo el ejemplo que creo que es el mejor en Colombia, siempre piensen en Fernando Botero, lo criticado que fue cuando empezó a hacer volúmenes y miren dónde está. Y ahí viene la segunda, es no critiquemos, mejoremos. Mejorar siempre va a ser bueno para todos y criticar muchas veces lo único que hace es tratar de sacar la vista de nosotros mismos por alguna razón y justificar cosas. Entonces tratemos de no hacerlo, tratemos está bien decir a mí no me gusta algo, pero decir no me gusta o alguien no sabe o me ofende que haga esto o aquello, no sé si sea constructivo. Yo les recomiendo no critiquen, mejoren. Es lo que yo he venido haciendo y he mejorado 2 o 3 pasitos, pero me he concentrado en esas cosas que yo quiero hacer y cómo las quiero hacer y eso me ha dado algún resultado. Claves, más claves. Lleve algún método de deshumidificación en los viajes. Esto parece una bobada, pero no se imagina cuánta gente ha salvado en los viajes donde me he encontrado con problemas de equipos súper llenos de humedad y también tenga en casa uno para los equipos que quiera tener. Bueno, ok. Muy bien. Calcule sus inventarios para no vararse con las memorias y lleve baterías de reemplazo al campo para que no se vaya a varar con ellas. Bueno, hay que traer con qué limpiar los equipos en los viajes. Ya estamos terminando, me faltan, bueno, voy a acelerar un poquito que yo creo que se me ha alargado. Vamos a traer con qué limpiar los equipos a campo porque el polvo, la humedad, los salpicados nos pueden complicar la fotografía en los viajes. También vamos a les invito a que traten de no golpear los equipos, eso es obvio, pero también de no mojarlos mientras sea posible. Muchas veces tenemos equipos que son resistentes a la humedad y entonces los ponemos al agua, los ponemos a llevar bastante humedad y es posible que no los logren. Y si no lo logren, es posible que se nos dañe un viaje y estemos
Vamos a ver 15 días y en el día 3 ya no tenemos equipo, estamos varados. Es importante evitar mojarlo, así el equipo lo permita. Hay muchas formas de tapar el equipo y protegerlo para que eso no nos pase. Hacer mantenimiento a tiempo de los lentes y los sensores es vital en el tipo de fotografía que nosotros hagamos. Eso es fundamental para que de pronto ya no tengamos un día que vayamos a mantenimiento y el técnico nos diga, no, este lente ya no se salva, ya no hay nada que hacerle. Pues hagan mantenimiento a tiempo, a lentes y sensores, es vital en la fotografía de naturaleza porque nos mantenemos en condiciones muy duras para los equipos. Si estamos combinando con macrofotografía, lleven luces. Yo les conté que uso Lightra Pro y Lightra Torch y esa es una marca muy buena, la vende este señor Andrés Ríos, que vende Vortex también en Cali. Me los despachó acá a mi casa, acá me llegaron y bueno, estoy muy contento porque lo que pude hacer en macro es interesante con estas iluminaciones. Bueno, usar soluciones para cargar el equipo como arneses y maletines prácticos. Yo uso un arnés que también es de Andrés que se llama Cotton Carrier, que es este, y aquí miren lo que hago, miren, los muestro acá en la cámara. Miren lo que hago, por este lado cuelgo el trípode, e incluso puedo colgar el trípode, acá en el centro cuelgo mi segunda cámara que es la RX, y en este cuelgo los binoculares. Es súper, súper útil, ahí va pues también el audio, y etc. Entonces, es una recomendación. O simplemente un maletín que les sirva mucho, que sea muy práctico, que les permita a ustedes el maletín sacar los elementos de manera rápida. Yo he sufrido mucho con eso, porque a veces he tenido fotografías que estoy haciendo aves y de pronto aparece una escena súper importante y no tengo equipo para hacerle, me toca ponerme a sacar la cámara y si es difícil, no está lista, etc. Entonces hoy prefiero andar con una cámara que me permita hacer fotografías de retrato y de paisaje a la mano o de macrofotografía mientras tengo la otra lista para hacer aves. En la medida de lo posible, por eso tengo una bridge y una cámara ya más poderosa para hacer aves, para poder como pasar de un lado a otro. Bueno, también hay otra clave que es usar soluciones para cargar el equipo. No, esto ya lo dije. Calcular la velocidad de escritura de las memorias es importante para disparar en ráfaga. Entonces no compremos, a veces las memorias muy baratas son demasiado lentas. Si tenemos un equipo muy rápido y la memoria es la que no lo deja trabajar rápido. Entonces hay que calcularlo. Los que no sepan calcularlo, eso, bueno, lo encuentran en internet muy fácil. En mis cursos está explicado para que se animen a hacerlo, pero es muy importante. No le compren una memoria barata, lenta a un equipo poderoso porque están básicamente desperdiciando la inversión que hicieron en el equipo. Y las últimas tres son estas. Apoyémonos en comentarios de usuarios reales de los equipos. Hay personas que no han usado equipos y andan hablando de ellos, entonces pues eso no es muy confiable. La idea es que si la persona te va a hablar de un equipo es porque lo ha tenido en las manos, lo ha usado y verifiquemos eso porque pues obviamente ustedes saben que ahora en redes la gente escribe lo que quiera sin ninguna justificación ni razón, se esconden detrás de cualquier cosa y básicamente ahí lo que tenemos es simplemente comentarios que no son confiables. Otra clave es aprovechar los descuentos que tiene Memo Gómez como Alpha Partner de Sony si desea comprar en esta marca. Esa es una cuñita. Esta cuña es para ustedes. Yo no me beneficio económicamente de los descuentos que les ofrece Sony por comprar a través mío. Básicamente lo que yo hago es una recomendación, pero si algún día se animan con esta marca, pueden aprovecharlo, me contactan a través de redes. Ya muchos de ustedes, seguramente los que están viendo, muchos de ustedes han aprovechado ese descuento que generosamente nos da Sony en cámaras y lentes que tienen una cosa en la página web de Sony que se llama precio by local, que es como tratando de homogenizar el precio en Estados Unidos y Colombia, si mal no entiendo. Bueno, y por último, si ya estudiaste, sigue estudiando. No paremos de estudiar. Esto todos los días evoluciona y todos los días podemos aprender. Pareciera que la fotografía inicialmente es más sencilla de lo que nosotros creemos, pero realmente es bastante profunda, tiene muchas vertientes y cada vez vamos a encontrar una manera tecnológicamente o técnicamente innovadora para hacer nuestras fotos. Yo voy a hacer, como les conté, una reunión informativa para el próximo ciclo de talleres de fotografía de aves el 7 de octubre a las 6:30 p.m. por Zoom, para que los que estén interesados a través de Instagram, de Twitter o de Facebook, nos escriban y ahí los vamos escribiendo para invitarlos a la reunión cuando se dé. Eso era todo lo que les quería decir. Espero que tengan preguntas, ya me cuentan. Muchas gracias por la atención. Me pueden encontrar en Twitter como Memo Gómez Foto, en Instagram igual, Memo Gómez Foto, y lo mismo en Facebook. Muchas gracias. Me voy a dejar de compartir para las preguntas.
Vale, Memo. Primero, pues agradecerte. Sabemos que es un tema muy interesante el que estamos tocando el día de hoy. Y sí, pues hay bastantes preguntas. En una charla previa que habíamos sostenido con Memo, habíamos hablado de que no íbamos a hacer ese tipo de preguntas de cámaras específicas porque pues hay cámaras, miles de cámaras de referencias, y pues aquí nos quedaríamos casi que toda la noche respondiendo por X o Y referencias, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco más general, ¿sí? Algunas personas preguntan en cuanto a la distancia focal adecuada que debería tener un teleobjetivo para avistamiento de aves, ¿no? Vale, yo diría que la recomendación es que tengan mínimo 300 milímetros, ojalá 500, ojalá 600. También tenemos la posibilidad de acceder a multiplicadores o a teleconvertidores que básicamente lo que hacen es que me alejan el lente del sensor y eso va a producir un incremento en el acercamiento al sujeto. Tengo 1x, 1.6x veces de aumento o 2x, etcétera, y eso nos va a ayudar mucho en nuestra fotografía. Obviamente es un mayor costo y puede generar un poquito de disminución de algunas características, aunque últimamente están saliendo unos muy, muy buenos que se pueden recomendar. Se los puedo recomendar con todo gusto si me preguntan por ahí. Entonces yo creo que de 300 en adelante para hacer aves es lo recomendable. No quiere decir que con ingenio, con técnica no se puedan hacer fotografías con otras distancias focales, pero no va a ser tan práctico ni tan fácil. Entonces sí recomiendo mucho, mucho que trabajen con, ojalá 500 milímetros de disponibilidad. Perfecto. Por aquí está Liz MC. Ella nos dice, ¿me podría indicar qué se utiliza para para deshumificar? Vale, mira, hay varias opciones. Yo inclusive estoy esperando que me lleguen dos deshumidificadores que compré en Amazon, porque no se consiguen acá, se consiguieron en un tiempo en los home center, pero ya no, parece que no hay. Y es eléctrico, es simplemente unas bolitas de sílica que se conectan a un aparato que se llama deshumidificador, así se llama literalmente, y lo conectas a la energía y en 3 días se van desecando, se van deshidratando esas bolitas, y tú después puedes coger el equipo y meterlo en alguna parte hermética con tu cámara o con tus lentes o con lo que necesites deshumidificar. Yo uso un tarro de, yo no sé cuántos galones es este, tal vez 15, no sé exactamente, que son en los que venden el cloro. Ustedes saben que el cloro es bastante peligroso, mal manejado, entonces son muy herméticos esos tarros. Entonces yo me cogí un tarro de esos, le pegamos una lavada porque el cloro es súper corrosivo, impresionante, y cuando llego de los viajes de zonas húmedas, meto los equipos en ese tarro con el deshumidificador. También se puede conseguir sílica, que es bastante cancerígena, para que lo sepan, en los almacenes de químicos. En Medellín se consiguen Protoquímica, no sé en otras ciudades en dónde, y yo compro bolsas de 250 gramos, de 1000 gramos. Recuerden y traten de reutilizarlas, pero por favor no las saquen de la telita en la que vienen, porque son demasiado cancerígenas, y entonces aspirar esos polvitos les pueden generar un problema grande de largo plazo. Tengan mucho cuidado con ese manejo, pero es lo que ayuda. En una varada, estoy en una zona, no lleve nada para deshumidificar, se me varó el equipo, tiene mucha humedad adentro. La recomendación es que cojan la cámara, cogen unas bolsitas de arroz que están bastante selladas, las destapan, las ponen en una bolsa, ojalá una bolsa seca en el fondo, les ponen un pañito de algodón seco encima, y encima pone su cámara y cierra la bolsa o el tanque hermético o el tarro hermético, para que la diferencia de humedad relativa entre el arroz y la cámara haga el trabajo. Lo mismo va a ser la sílica, es bastante útil. Ustedes han visto que los electrodomésticos y los equipos vienen con una bolsita de sílica precisamente para que se mantengan deshumidificados. Entonces, bueno, esos son los elementos que conozco y el camino para deshumidificar los equipos. Perfecto. Memo, hablemos un poco del tema y la importancia, pues, de la velocidad en el momento de capturar una fotografía. Bueno, mira, son dos elementos los que me obligan a disparar con menores tiempos de exposición o mayor velocidad, que es lo mismo. Es simplemente que el sensor se destapa por un momento, y cuando vuelve a cerrar, bueno, puede ser así, puede ser con dos cortinas, pero hagámoslo como si fueran cortinas de casa. El sensor está tapado, siempre el sensor está oculto, no está con exposición directa a la luz, y cuando simplemente yo obturo, él se va a abrir, deja que llegue la luz y permee y modifique
a través de un elemento fotosensible lo que representa el sensor, en nuestro caso, las películas antes, y esa información es la que nosotros vamos a usar para llevar a un archivo, o va a llevar la cámara a un archivo. Entonces, tengo que recortar ese tiempo, hacerlo muy rápido por dos razones básicas. Una, que mi sujeto se mueve, mi sujeto está inquieto. Entonces, ¿qué pasa si yo le abro la exposición y la dejo abierta y el sujeto se va moviendo? Es que voy a tener un registro del sujeto aquí, 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 y entonces eso me va a quedar como una escena borrosa, porque es varias veces una cosa en diferentes partes, me va a generar eso que se llama blur o una escena movida o trepidada. La otra razón por la que debo trabajar con una velocidad, un tipo de obturación muy largo, es que si yo cojo mi cuadro, supóngase que este es mi cuadro de fotografía, y yo tomo la fotografía con un tipo de exposición largo, pero muevo el cuadro, pues estoy haciendo lo inverso, pero el efecto es el mismo, porque estoy barriendo la escena, y al barrer la escena toda me queda movida. Entonces eso me obliga a disparar en unas velocidades más altas o tiempos de exposición más cortos. Al trabajar en tiempos de exposición más cortos, no le doy al sujeto o a mi pulso tiempo de que me ponga la imagen en varias partes, sino que abre y cierra tan rápido que solo me alcanza a mostrar una pequeña fracción del tiempo y entonces va a quedar, como nosotros decimos, congelada la imagen. Esa es una de las razones por las que, o las dos razones por las que nosotros necesitamos disparar a más velocidad. Esa velocidad tiene mucho que ver con la longitud del lente. Entre más longitud focal tenga el lente, más posibilidades voy a tener de que me quede movida la imagen, porque yo estoy viendo un cuadrito muy cerrado de una cosa que está lejos, pero estoy viendo un cuadrito muy cerrado y cualquier pequeña variación acá es una gran variación en el cuadro. Entonces, entre más distancia focal tenga el lente, mayor longitud focal tiene el lente, más necesidad voy a tener de aumentar la velocidad. Hay un principio que se llama el inverso de la focal, que dice que uno debería disparar al menos en el inverso de la distancia focal. Por ejemplo, si es un 500 milímetros, debería disparar máximo en un 500avo de velocidad o más rápido. Inclusive recomiendan el doble de luz, o sea, un paso más, que sería un 1000avo de velocidad para asegurarme. Eso si estoy trabajando a pulso y si estoy trabajando sin estabilización del lente. Cuando los lentes tienen estabilización, precisamente me va a permitir que yo baje varios pasos de velocidad y trabajen en las velocidades, como incluso en un lente de un 500avo hay personas disparando en un 125 con comodidad, pues porque dominan el pulso y tienen buen pulso. Yo hago mucho, me apoyo bastante en el trípode o me apoyo en cualquier cosa sólida. Mucho cuidado cuando se apoyen en árboles, que a veces nos apoyamos en gusanos o cosas urticantes, o en un alacrán en campo, por estar buscando estabilidad. Entonces, miren, primero bien, pero funciona también. Es un buen argumento para poder disparar en menores velocidades. Obviamente siempre que el sujeto no se mueva demasiado y me permita bajar esa velocidad o aumentar el tiempo de exposición, que es lo mismo. Perfecto. Bueno, yo creo que Memo le decía al inicio, es importantísimo el hecho o el tema de estudiar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Porque pasa mucho, nos pasa mucho, no sé si en toda Colombia, pero por lo menos en mi región pasa en que por tener una cámara, la persona ya dice, soy fotógrafo, ¿sí? Y no es, digamos que no sería el derecho. Hay que prepararnos, hay que tener un conocimiento de lo que estamos haciendo y muy importante, pues conocer la cámara con la que contamos, ¿sí? Lo decía Memo, lea su manual, coja el libro, léaselo, conozca la cámara, sáquele el máximo provecho, porque solo así, conociendo la cámara, le puede sacar el máximo provecho, ¿sí? Muchas personas, no sé si Memo compartes esto, eh, la cámara tiene su perillita, su engranaje, y las personas no mueven ese engranaje, sino que todo el tiempo está en automático y siguen haciendo fotografías así. De pronto no se atreven a ponerla en manual, a ponerla en otro modo, para empezar a experimentar con la cámara y sacarle más provecho. Entonces, ¿qué opinas de esa, digamos, de esa iniciativa que deberían tener las personas a seguir aprendiendo del tema? Sí, mira, para poner un poquito en contexto a las personas que tal vez no tengan mucha información de cómo funciona la cámara, cómo funciona el equipo y de cómo se hacen fotografías. Yo creo que la posición es esta. Si yo trabajo con la cámara en un modo demasiado automatizado, tiene varias opciones,
control P, y aunque se puede programar cosas, pero básicamente depende de lo que haga la cámara y yo no sé qué está pasando. Seguramente algunas de las fotografías van a quedar buenas porque la forma en que fue programada, diseñada la cámara para hacer la exposición, casualmente me funciona bien, pero hay un montón de fotografías que estas personas no saben por qué no les quedan bien por el no tener el conocimiento de esas herramientas. Y al no saberlo, básicamente vamos a perder ese tema de consistencia, o de que fotografías espectaculares que nos pasaron momentos únicos, pero nos tocaron contraluz o con un fondo oscuro, etcétera, etcétera, no nos van a quedar porque estamos trabajando en un modo que la cámara no sabe interpretar. A pesar de que los algoritmos han ido mejorando, las cámaras cada vez tienen muchos automatismos para algoritmos para evaluar la escena, comparar con una base de datos. Eso está funcionando muy bien, sin embargo, no es perfecto y habrá escenas que yo las quiera. Ahí, cuando yo programo las 3 variables de exposición, tiempo de exposición, apertura e ISO, yo con esas 3 variables lo que hago es que la historia que yo quiero contar la programo moviendo esas 3 variables para que la cuenten de la mejor manera. Entonces, en un modo automático, la cámara hace lo que quiere y la cámara no es fotógrafa, como lo dijimos ahorita. Entonces, no, la invitación y la respuesta a tu pregunta es, vale la pena estudiar un poco, sacar unas horas para sacarle provecho a esas situaciones maravillosas que los fotógrafos de naturaleza o los que visitamos la naturaleza nos encontramos para poder compartir eso con personas que no tienen la posibilidad y que necesitamos que empiecen a valorar la naturaleza y a mirarla de otra manera, porque de lo contrario vamos a acabar con el planeta y nosotros aportamos poco para eso, sabiendo que tenemos la posibilidad de hacerlo con un equipo fotográfico. Bueno, Memo, por aquí tenemos muchos saludos. Saludan desde Guatemala, México. Por aquí hay una persona, bueno, obviamente en Colombia, ¿no? Desde el Tolima, desde Pereira, están enviando muchos saludos. Despacito, si puedes ver los comentarios, hay mucha gente saludando por allí. Saludos para todos. Bueno, Memo, dos preguntitas. Sí. Cambiando un poquito del tema, hablando un poco más de Memo Gómez. Pues Memo Gómez, ¿quién o qué lo inspiró a hacer fotografía de naturaleza? Mira, desde pequeño tuve la fortuna de contar con un padre muy, muy enamorado de la naturaleza. Entonces, desde pequeño me empezó a llevar a sitios naturales. Yo siempre era el peladito descalzo, caminando por las piedras, por las mangas, tirándome en todos los ríos, metiéndome en todas las quebradas, lleno de sanguijuelas, picado de mil cosas. Y eso generó una valoración interesante de la naturaleza. Los que somos de mi generación normalmente no tuvimos una aproximación muy sostenible a la naturaleza en nuestros inicios. Tirábamos piedra, cauchera, rifle de copas y absurdas, cosas de esas absurdas, porque no tuvimos la formación. Sin embargo, con los años y del contacto con la naturaleza empiezas a valorarla y a través de la educación y de personas, yo creo que Nat Geo, Naturalia, los que nos tocó Naturalia, un programa de televisión con Gloria Valencia de Castaño, todo eso fue haciendo mella. Yo me convertí, porque desde pequeño quise ser buzo y me convertí en buceador a los 14 años y eso dejó una huella profunda y un muy fuerte por la naturaleza. ¿Qué me llevó a la fotografía? El querer mostrar lo que yo veía. Yo decía, hay mucha gente que no se imagina esto, qué bueno que lo supieran, qué bueno compartir. Yo creo que todos tenemos algo bueno y algo interesante para compartir. Yo creo que si estuviéramos ocupados en compartir las cosas buenas que vemos en la vida, no tendríamos tiempo para tratar de hacer daño y perjudicar a otros. Siempre tendríamos tiempo para cosas bonitas. Entonces, básicamente, el amor por la fotografía nace de querer compartir historias y momentos, poniéndole un poquito la esencia de uno y tratándole de llevar a la gente diciéndole, mire, esto es importante, la naturaleza es preciosa y además es valiosísima. Nosotros no podemos vivir sin biodiversidad. La tasa de detrimento de los ecosistemas y de las especies es brutal. Los que me siguen en Twitter han visto que cada rato publico cosas de ese tipo y es increíble lo que estamos haciendo. Nos estamos autodestruyendo y no nos estamos dando cuenta. Entonces yo creo que la cámara es un elemento fundamental para destacar cosas importantes en la humanidad y mostrar lo que ayuda y edifica para que vivamos cada vez mejor en este planeta y entre nosotros. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Definitivamente, si no se conoce lo que tenemos, pues es muy difícil que podamos llegar a cuidar ese medio ambiente o lo que nos rodea, ¿no?
Memo, ¿sigues haciendo fotografía submarina? No, ya no hago. Yo tuve que dejar de bucear. Tuve 2 accidentes de buceo muy fuertes. Buceé 27 años. Trabajé como buzo muchos años. Hice fotografía submarina. No, no con mucho estudio, la verdad. En esa época no tenía tiempo. Y me hubiera encantado hacerlo de mejor manera, pero llegó un momento en que ya me prohibieron bucear y no lo volví a hacer. Después de eso estuve surfeando mucho tiempo haciendo fotografías de surf. Y bueno, por último dije, bueno, esta es una de las cosas que tengo en la lista. Era una pasión de mi padre fue un buen fotógrafo. No me enseñó mucho porque yo, por culpa mía, yo no le aprendí mucho, pero en mi casa siempre había en la biblioteca un montón de libros de fotografía. Aquí mi biblioteca es de aves y de naturaleza y de fotografía. La de él era muy completa y bueno, no, la verdad es que eh, una maravilla poder hacer fotografías. Eso es una cosa que los que lo hemos hecho sabemos lo valioso que es. Señor. Bueno, Memo, hay una clave o hay un término que de pronto se desconoce un poco en el momento de escoger esa cámara ideal para el trabajo que queremos hacer, ¿sí? Y me estoy refiriendo es al factor de recorte que tienen algunas cámaras en el mercado, y pues a ver si nos puedes explicar un poco de ese factor recorte, en qué influye o por qué deberíamos tenerlo en cuenta para el trabajo que queremos hacer. Bueno, esa es una discusión que creo que fue la que terminó derivando en un consejo que di en la mitad de la charla de no solo pensar en los megapíxeles de la cámara. ¿Qué pasa cuando la cámara tiene muchos megapíxeles? Cuando supongamos que todo este cuadro en el que me están viendo es el sensor, donde se refleja la imagen, el que capta los fotones y hace la interpretación de la imagen. Supongamos que tiene muchos millones, tiene un píxel, otro píxel, tiene millones de píxeles, está configurado por muchos. Cuando tengo tanta información de píxeles, un cuadro más cerrado tiene un montón de píxeles adentro, y al tener un montón de píxeles adentro, pues va a tener buen detalle. Básicamente, vamos a hablar en términos muy elementales, va a tener muy buen detalle. Entonces, cuando yo coja ese elemento que es una fracción de mi cuadro grande y la recorte y la use en el tamaño normal como si fuera la foto completa, voy a tener todavía información. Entonces, el factor de recorte es bastante importante porque en fotografía de aves muchas veces o en muchos tipos de fotografía yo no puedo acercarme demasiado al sujeto. Pumas, jaguares, caimanes, aves, las aves mismas, ellas nos van a huir. Por eso, yo creo una recomendación que me faltó en la lista y que acabo de caer en cuenta es mejor esperar que perseguir aves. Es mejor parcharse en un sitio por donde ellas pasen y vas a tomar mejores fotos. No te muevas, no hagas ruido, no te pongas cosas que llamen la atención, no te muevas bruscamente, etcétera, etcétera, y vas a tomar muy buenas fotografías. Porque cuando andamos persiguiéndolas, ellas perciben que las estamos persiguiendo y ellas no saben que somos fotógrafos. Ellas simplemente saben que las estamos persiguiendo. Entonces, es muy importante esa actitud. Con el tiempo se aprende. Yo al principio la torpeza era enorme y cada vez he ido mejorando en eso, espero mejorar más, porque es verdaderamente un elemento clave el tema de como el comportamiento de las especies. Creo que me voy por las ramas. ¿Cuál era la pregunta? Me perdí. El tema del factor recorte, Memo, sí, sí, pues qué Vale, tan gracias. importante es, ¿no? Bueno, entonces el tema del factor recorte es que aún así yo puedo tener una cámara de 25 megapíxeles, incluso de 20, como o 21, la Canon 1DX Mark III, que es una super cámara, $6,500 de Canon, y puedo tener una cámara de esas y aún así puedo recortar. No tengo el mismo factor de recorte que tiene una cámara de 62, 61 megapíxeles, pero voy a poder recortar aún así. No crean que no se puede recortar. Ahora, depende del uso. ¿Qué voy a hacer con la fotografía? La fotografía de la valla que les dije que pusieron en Medellín, que hice con un formato APS-C, una D500 de Nikon, esa fotografía tenía un buen recorte, un recorte importante. Y eso se puede desarrollar en softwares para que la podamos poner a ese tamaño. Además, nadie va a mirar una valla de 11 metros a 3 metros de distancia y obviamente entre más me aleje, pues menos problemas voy a tener para que la imagen se vea mal. Entonces, no quiero que se queden con que siempre necesito millones de megapíxeles. Sí me va a permitir mayor recorte, me va a permitir tener una imagen con más píxeles recortada, un sensor que tiene muchos megapíxeles, pero eso no hace que descartemos las cámaras que son de megapíxeles, que son los ideales para fotografía de naturaleza. Lo mejor sería tener las ópticas y los lentes que me acerquen lo suficiente
y que me den la calidad suficiente para recortar lo menos posible, pero aún así yo les cuento, fotografías que uno cuando las va a revelar en el formato de revelado las pone de 1 en 1, que es el 100% del tamaño de la imagen, que es un recorte, sumamos de este cuadro, es un recorte más o menos equivalente a este cuadrito que voy a hacer aquí, este cuadrito, es más o menos el recorte al 100%. Y esa fotografía la puedo imprimir. Yo tengo fotografías de esas recortadas al 100%, impresas en 120 centímetros de alto o de largo por el ancho correspondiente y están perfectas. La gente se puede parar incluso relativamente cerca, 1 metro, y la fotografía se ve muy bien. Eso es, obviamente, una fotografía bien expuesta, bien enfocada, pues, mejor dicho, trabajada con técnica, con un ISO tolerable para poderlo hacer. Entonces, y estoy hablando de cámaras APS-C, cámaras de sensor, que es más pequeño que el full frame, y aún así funcionan. Para que tampoco nos debemos mitificar con eso. Se pueden hacer fotografías muy buenas con sensores APS-C, sensores que no son full frame, que son, les dicen sensores recortados. Y además son bastante recomendables para fotografías de sujetos que son pequeños y están lejos, como el del tema de las aves, para que yo tenga un cuadro más cercano, más cerrado, y entonces el lente que es para full frame de 500 milímetros, me va a quedar de 750 la equivalencia de la imagen en el sensor. Por eso es que tenemos cámaras 3000 que dicen que tienen 3000 aumentos, o que son 3000 veces el aumento inicial. Básicamente es porque tienen sensores tan pequeñitos que cualquier pequeño aumento en la longitud focal va a representar un aumento gigante atrás, en detrimento de la calidad de la imagen, porque ya esos son sensores demasiado pequeñitos. Bueno, eso es clave. O sea, es clave decir que entonces esta cámara que nos hace un factor recorte, de alguna forma nos acerca un poco más al objetivo que queremos, pero pues es importante tener en cuenta pues la calidad de imagen que ya quedaría con este recorte, ¿no? Vale, sí, no sé si lo que tú te referías, si no te entendí bien, es a colocar la cámara en la función de recortada para que se ponga más pequeña y realmente, pues entre mejor y más potente la cámara, más posibilidades de hacer eso. Hay personas que no les gusta hacerlo y prefieren recortar en el programa. Yo realmente prefiero hacerlo, pero lo hago a veces, estoy haciendo la captura y lo hago dependiendo del equipo. Hay equipos que son muy buenos para eso. El equipo que tengo de Sony en este momento es bastante capaz y lo que se pierde es mínimo y entonces la puedo hacer por cualquiera de los dos caminos, recortar en revelado o simplemente lo tengo en un botoncito que lo hundo, inmediatamente se va a 50% más cerca y funciona como si fuera una cámara APS-C, desperdiciando un montón de píxeles de la parte que no cubre el tamaño APS-C. Ok. Bueno, pues precisamente cuando Memo publica algún arte, alguna fotografía en sus redes sociales, yo creo que la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿qué equipo utiliza Memo Gómez para hacer sus fotografías? Yo estoy trabajando con una cámara full frame, que es la Sony Alpha 7, Alpha 9 M2. Estoy soñando con la Alpha 7, con una de las que me salió el inconsciente. Acaba de salir una Alpha 7 pequeñita, es del tamaño de una A6600 de Sony, pero es full frame. Pero bueno, no, volviendo a la pregunta, uso Alpha 9 M2, que es la cámara de pronto de mayor gama que tiene Sony en este momento para este tipo de fotografía still, bastante poderosa, es una cámara ideal para deportes y naturaleza, toma 20 cuadros por segundo, las fotografías son de muy buena calidad, tiene una enorme capacidad de trabajar en ISOs altos, de recuperar información de las sombras, de las zonas oscuras, como les decía, tiene ISO invariante a partir de ISO 640. Es una cámara que tiene mejor resultado en ISO 640 que en ISO 200. Una cosa, yo sé que les llama, suena muy mal, suena muy raro, pero es así. Entonces, por eso es una de las razones por las que tengo ese equipo. También estoy utilizando el Sony 100-400, que es un lente que tiene 2 motores de enfoque. Es un lente de tecnología G Master y al tener 2 motores de enfoque es bastante rápido, bastante preciso, ideal para hacer golondrinas, aves en acción, esas fotografías muy difíciles. Y como se queda un poco corto por ser 100-400 para otro tipo de aves, uso un multiplicador. En este momento estoy usando 2X, voy a conseguir el 1.4X, lo estoy necesitando bastante. También estoy en este momento haciendo un chequeo para Sony, ellos me mandaron este lente que tengo acá atrás, que es el 200-600,
Es un lente que me ha dado muy buenos resultados, muy bueno en 500, 450 milímetros, en 600 hasta me sorprendió porque tengo fotos en 600 con mucha nitidez, a pesar que es el tope focal superior. Un lente con una buena versatilidad, no es muy pesado, lo he montado en el 2X para ver cómo enfoca y he logrado hasta hacer golondrinas con el 2X montado en este lente, porque es bastante exigente simplemente por hacer pruebas, no porque lo quiera hacer así. Y tengo la RX10 como segunda cámara. Acuérdense que los fotógrafos que estamos aspirando ya a un trabajo más profesional y a un uso más serio de los equipos, no nos podemos ir para un viaje con de pronto algunos compromisos de traer algunas imágenes y se nos pasa algo con el equipo principal y no tener con qué hacer las fotos. Entonces este es un equipo que la gente dirá, no, pero una cámara bridge no vale la pena. Miren las fotografías que he ido montando en redes sociales tomadas con esta fotografía. Tengo varios amigos que han tomado fotografías de colibrís con esta fotografía. Yo voy mañana a tomar fotografías de colibrís con esta cámara en vuelo. Esta cámara, a pesar de ser bridge, te va a llevar a tener muy buenos resultados. Entonces, es una buena segunda cámara, es la de otro equipo. Utilizo memorias Sony TOG, que son bastante rudas y bastante fuertes, que son precisamente pues, de estas que vamos a dar en el concurso que se cierra el miércoles a las 2 de la noche. Yo utilizo unas más pequeñas, estas son bastante costosas, buenísimo para los que puedan aprovechar. Y yo creo que eso es, el resto son accesorios, el flash, el trípode, bueno, yo no sé, ya todos saben que yo me pasé de Nikon a Sony, siendo Nikon una muy buena marca, siendo Canon una maravillosa marca. Creo que por lo que está pasando y va a pasar en el mercado es mi apuesta y bueno, Sony tuvo la condescendencia de solicitar pues que si trabajamos en el tema de Alpha Partner y yo feliz porque me encanta la marca, estos japoneses son bastante serios y tienen un buen respaldo también de servicio técnico, etcétera, etcétera, pues tengo un montón de argumentos para eso y ese es el equipo con el que estoy trabajando en este momento. Con la cámara Bridge puedo pasar de hacer macro, a hacer paisaje, a hacer aves en vuelo. Entonces es muy versátil y a veces se necesita tener esa versatilidad, entonces también es útil para mí. Claro que sí. Bueno, aquí hay dos personas que coinciden más o menos con la misma pregunta, es Yael Bernal y Miriam. Bueno, ellas preguntan, no, perdón, es Ángela María Buitrago. ¿Qué opinión tienes acerca de los filtros pues, que hay en el mercado, esos filtros de colores para el tema de fotografía de aves? Los filtros de colores. ¿Se refiere a utilizar filtros en el revelado No, debe ser los que se instalan en la cámara, en el lente, perdón. No, realmente, no sé, yo no les veo mucha aplicación, me parece que, bueno, aunque la parte creativa no me gusta limitarla, si vamos a hacer algo creativo con ellos, me parece excelente, me parece excelente. Y si de pronto Ángela se refiere a los filtros que se utilizan en revelado, me parece que es muy importante que yo sepa qué estoy haciendo. A mí me gusta mucho, incluso tengo un colega que está vendiendo unos plugins filtro para Lightroom y para Capture One muy buenos, que es J. Esteban, y me parecen muy utilizables, pero me parece muy importante que uno sepa qué está usando, por qué lo está usando y que no pierda uno el estilo de uno, porque cuando usamos filtros terminamos todos teniendo las mismas fotografías, se parecen mucho, o al menos un porcentaje muy alto están usando lo mismo, y ese es el único cuidado, pero me parece totalmente usable si son en revelado, dependiendo de lo que haga. Yo en mis cursos, en mis talleres, mis alumnos lo saben, enseño a revelar usted, porque ya después uno toma la decisión de, me voy a bajar este plugin, me voy a bajar este filtro, voy a hacer esto y comprar un paquete, etcétera, pero que ya tú sepas cómo se revela para que las decisiones que tomen sean con criterio y no simplemente facilistas, porque te vas a quedar encasillado en lo que te ofrecen esas herramientas. Perfecto, Memo. Espérame, estoy viendo aquí otra pregunta. Dale, tranquilo. Bueno, por aquí hay una pregunta un poco técnica. Pregunta Fauna Cuyabra Aves. ¿Sí? Nos dice, no sé si venga el tema, pero pasa que a veces tienes un lente y no enfocas, pero las fotos quedan bien enfocadas, ¿sí? No sé, raro. Dice, algunas personas hablan de una calibración del lente hacia esa cámara
¿Y qué opina Memo? Bueno, me imagino que Hans está hablando de cámara reflex, estoy casi seguro, porque en mirrorless lo que veo a través del viewfinder o a través de la pantalla es exactamente lo que va a pasar en la escena. Entonces en reflex puede ocurrir que la cámara no esté calibrada con el lente. Las cámaras reflex tienen la necesidad de usualmente enfocar en un elemento que se llama F-chip, que es un elemento externo o adicional, disculpen, al sensor. Y la profundidad a la que está el AF-chip y la relación con el lente puede generar unas variaciones que exigen que tengamos que calibrar el lente. Pero el ejemplo que dijo al principio, creo que es Hans, si no estoy mal, de que yo por el lente, por el visor veo desenfocado, pero la foto me queda enfocada, yo creo que tiene más que ver con arreglar las dioptrías del viewfinder. Uno en el viewfinder puede ajustar las dioptrías, es posible que uno en cualquier movimiento, eso es una ruedita, no sé si en esta cámara la alcanzan a visualizar, es esta ruedita. Entonces esta ruedita uno la va a mover pues para no recalcularla, ay, no sé si se ve. Ahí, yo tengo aquí una ruedita, esta ruedita yo la muevo para calcular a mi vista que yo vea enfocado. Entonces enfoco la cámara, muevo el ajuste de dioptrías de mi viewfinder o de visor, y con eso ya, yo debo ver, cuando yo vea bien es porque la cámara, yo enfoco, y si estoy viendo bien, entonces lo puse donde era, es lo normal. Pero es posible que lo que pase es que yo vea muy bien la foto enfocada y dispare, pero la diferencia entre lo que quedó en el sensor y lo que yo estaba viendo puede ser interesante o llamativa, y eso hace que no tengas foco, y eso te va a exigir que calibres tu lente. Es una de las recomendaciones, especialmente para el fotógrafo de aves, que calibre el lente. Apenas lo saque, llegó del almacén, inmediatamente móntelo en la cámara y hago una calibración. En mis talleres enseño esa calibración, es un tema un poquito, pues no se puede, no es difícil, sino que no es corto. Y bueno, hay varias guías en las redes sociales o en YouTube para saber cómo hacerlo. En la página de Nikon hay una buena explicación de eso. Y recuerden, los que tienen mirrorless, que no necesitan hacer eso, porque mirrorless lo que enfoca es el sensor, y ahí es donde se guarda la imagen. Entonces, en teoría, la imagen siempre tiene excelente foco. Perfecto. Bueno, por aquí Andrés Socha Fandiño, él nos dice, una recomendación debe ser, para un cuerpo no estabilizado, ¿qué recomiendas? ¿250 milímetros con estabilizador o 300 no estabilizado y trípode? Bueno, depende mucho también de lo que quiera hacer la persona. O sea, si la persona va a hacer fotografía de aves y no necesariamente va a trabajar todo el tiempo con el trípode, porque a veces no se puede, de pronto yo me iría por el estabilizador. Pero si es una persona trípode dependiente que todo el tiempo trabaja en trípode, y el tipo de fotografía que hace le permite trabajar todo el tiempo en trípode, por ejemplo, estás una persona que tiene un ecolodge o un sitio para avistamiento de aves y tiene comederos, puede tener el trípode montado todo el tiempo y trabajar con el trípode. Esta persona de pronto le va a convenir el 300. Entonces depende un poquito de las necesidades particulares, y también depende de que cuál 250 y cuál 300, porque pues hay lentes que salen, referencias que salen mucho más poderosas que otras. Entonces también habría que sopesar que los reviews de los lentes sean muy buenos, porque muchas veces dicen, bueno, en lo conceptual es así como acabo de decir en mi opinión, pero es posible que haya uno de los dos lentes que no sea tan bueno y no valga la pena invertir en él. Sí, señor, así es. Bueno, vamos a darle la palabra a Camilo Buitrago. Camilo Buitrago pues hace parte del equipo de Turismo Colombia y tiene algunas preguntitas por ahí de redes sociales, ¿vale? Perfecto. Camilo, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, Memo, pues hay bastantes preguntas, sobre todo, tú sabes, de referencias de cámaras. Después, cuando tengas un tiempito, revisas bien el chat para que pues puedas responder exactamente a las referencias que hay. Me voy a hacer unas más generales que de pronto han salido. Sí. Luis Eduardo Camacho nos pregunta, si una cámara tiene un problema de enfoque, ¿es posible arreglarlo? Es decir, ¿es de configuración, es daño físico o incompatibilidad del lente? Bueno, no, la compatibilidad del lente la define que de marca de fabricación, que sea compatible con la cámara. Que no funcione bien puede ser un problema, como dijimos ahorita, si es una reflex de calibración de equipo, y a veces hay problemas graves. Yo hace poquito no, el año pasado compré un lente 150-600 que lo monté en una D850 reflex,
y les cuento que el ajuste de calibración fue a más 17 y la capacidad máxima de ajuste en esa calibración es más 20 y menos 20. O sea que casi que no me da la medida para calibrarlo. Entonces es importante tenerlo. Ah, no, perdón, no fue sobre la de 850, sino sobre una de 500. Sobre la de 850 era más uno, no más. Entonces, esa variación puede hacer que yo realmente no tenga nada de foco. Yo cuando tomé la primera foto con ese combo, yo dije, uy, esto está grave, no hay nada de foco, el foco está en la porra. No tenía sentido, pero cuando la calibré, empecé más 12, más 11, más 14, y uy, todavía más, llegué a más 17 y ahí tenía foco. Entonces puede ser un tema de calibración. Cuando es un problema técnico, que también puede ocurrir, la cámara por un golpe no le puede estar funcionando bien el autoenfoque, muchas veces las versiones de lentes nuevos con cámaras que no se han actualizado el software también pueden presentar problemas, entonces por favor actualicen su cámara a la última versión si esa última versión tiene una buena evaluación, normalmente es así, y si la cámara tiene, es posible que tenga un fallo técnico con el enfoque y haya que mandarla a revisión. Es posible que el lente esté sucio en la parte interna y no te has dado cuenta y eso se la pone muy difícil al equipo para enfocar, etcétera, etcétera. Entonces sí pueden haber elementos técnicos adicionales, pero puede ser cualquiera de las que mencionaste. Realmente podría fallar pues la calibración, problemas en el autoenfoque, problemas del lente para autoenfocar. También una que me ha pasado, yo no sé, la voy a decir, seguramente no es para la persona que preguntó, pero la voy a decir porque a veces, no, que me dañó el lente, no enfoca, es que el lente tiene un botoncito que se puede pasar de autofoco a manual y lo tiene en manual y está en manual, no va a funcionar el autofoco. El AF solo funciona cuando el lente está en la opción de funcionar en automático, bien sea directo, o sea, bien sea que yo estoy en automático, en enfoque automático y también puedo utilizar el manual, o bien sea que deshabilito el enfoque manual según el tipo de lente y el tipo de cámara del que esté hablando. Entonces hay demasiadas versiones, la verdad, demasiadas posibilidades, pero todas funcionan. Yo creo que la más rápida es primero calibra. Siempre primero calibren, especialmente con lentes de focales por encima de 250, 200 milímetros. Siempre primero calibren y después, ese es el primer recurso que hay que agotar en reflex. Gracias, Memo. Aquí hay una pregunta un poquito técnica. Tú me dices si estará bien preguntarte. David Andrés Hernández pregunta, ¿cómo paso mi video de la Nikon Coolpix P900 para que pueda reproducirlo a mi celular y compartir o trabajar con él? ¿Existe alguna app o convertidor? Si lo conoces, ¿cuál es? Muchas gracias. Al ser muy pesado, porque al ser muy pesado no lo aguanta el celular. Bueno, no, básicamente lo que tienes que usar es o un convertidor de archivos, que cojas ese archivo que tienes en la cámara y convertir el archivo a un formato que te acepte el teléfono. Ahí te toca estudiar un poquito porque depende del tipo de teléfono, etcétera, etcétera. Si el formato, hay teléfonos que admiten unos formatos y otros no, pero básicamente lo que tienes es que convertir ese archivo a un archivo usable. De Nikon puntualmente, no sé si los programas de Nikon, creo que sí lo deben hacer, pero nunca lo he hecho porque siempre utilicé un programa para hacer eso. Y posiblemente Nikon lo tenga, pero no estoy seguro. Pero lo que tienes que hacer es convertir, y hay muchos convertidores de los tipos de archivos de video. Hay montones, hay unos que te dan unos periodos, unos triales de un mes es gratis, otros son pagos de una, hay unos que si usas Mac puedes usar iMovie de Mac y con Mac lo puedes hacer perfectamente. Bajas el archivo y en iMovie de Mac, no sé en Windows cuál programa sea, pero seguramente también lo tiene esa tecnología, Microsoft. Entonces, simplemente empieza a buscar en Google cómo haces para cambiar el formato del archivo en el que viene de la cámara para que lo conviertas a lo que el teléfono te está recibiendo y al tamaño que el teléfono te posibilita, porque depende pues de cada teléfono. Hay unos que casi que no hay que hacer nada, pero con alguno, y creo que es tu caso, vas a tener que hacer una conversión. Disculpa, Memo. Disculpa, te complemento un poco la respuesta. Soy usuario, pues, Nikon y comparto la apreciación o la pregunta que hacía el usuario, la persona. Él se refería a esa en el momento en que pues, nosotros utilizamos una aplicación en el celular para pasar las fotos o los videos de la cámara directamente al celular sin necesidad de descargar los datos a un computador. ¿Sí? Pasa, es que cuando pasamos una fotografía no hay problema, ella corre bien, pero cuando pasamos un video, él deja cargando el video para pasarlo al celular, termina de cargar y presenta un error. Entonces,
viendo este error lo he intentado varias veces y he tratado de solucionarlo, pero parece ser que es un error de la aplicación como tal, ¿sí? Porque el formato como tal del video es MP4, es muy normal y el celular pues lo admitiría, ¿sí? Pero parece que es un error de la aplicación al momento de pasar la información de la cámara al celular. Era eso. Ah, ok, vale, muchas gracias. No, no, que me disculpan que no había entendido la pregunta. Y gracias por No, salvavidas, Roger. tranquilo, Memo, no hay problema. Aquí hay una pregunta de Carlos Mauricio Vega. Dice, hola, sé que Alpha Sony es heredero de Minolta y es de muy alta calidad, pero la óptica es costosa y difícil de conseguir frente a Canon o Nikon. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, muy buena pregunta. Mira, hace unos años fue una de las críticas más fuertes que se hizo sobre Sony, totalmente justificada desde mi apreciación personal. Sony tenía muy poquitos lentes disponibles para esa tecnología mirrorless, pero en este momento es precisamente todo lo contrario. Sony es la marca que más lentes para sus equipos que son mirrorless, montura E, tiene en el mercado, no solo los de la marca, sino los de terceros. Lo ideal es que usemos lentes nativos siempre, pero bueno, hay más opciones, es lo que quiero decir. Y esas opciones pues también tienen diferentes precios. A mí realmente no me parece que los lentes y las ópticas de Sony sean muy costosas. Y voy a aclarar por qué. Obviamente, sí, es plata. Siempre las ópticas entre más costosas, pues más dinero valen. Pero el tema es que en las ópticas reflex estamos comparando ópticas de una tecnología que creo que no va a quedar en el mercado de la cual hay muchos usuarios, a una tecnología que se estaba abriendo paso en el tiempo con Sony. Entonces, claro, la cantidad de equipos que se vendían de estos lentes era mucho menor y comparado con todo el volumen de lo que se hacía para la tecnología reflex, y entonces ha ido aumentando y estos lentes se han ido colocando mucho más asequibles. Otra cosa es que a veces comparamos, esto me pasó a mí como usuario, yo dije, oiga, pero ¿por qué un 150-600 vale 5 millones de pesos, 4 millones 500, y un 200-600 vale 8 millones, 7 millones de pesos? No, ¿cuál es la razón? La razón es que no son lo mismo. Entonces, eso es lo que yo les decía ahorita en recomendaciones. Uno tiene que usar el equipo. A veces comparamos cosas como si fueran iguales sin estar seguros de si son iguales. También lo vi mucho hacer no solo con los lentes, sino con los cuerpos. Comparaban la Alpha 9 M2 de Sony con la D850 y son equipos que no son comparables. La Alpha 9 M2 hay que compararla con la 1DX Mark III de Canon y con la D6 de Nikon. Ese es el nivel de competitividad. Entonces, claro, como es más pequeña, tal vez inconscientemente las personas decían, no, pues entonces, ¿esto por qué vale $4.500 si la de 500 vale, la de 850 vale, no sé, 3.500 en su momento, pero realmente había que compararla con la 1DX que vale 6.500. Con los lentes pasa un poquito eso. Ahora, la gama top de los lentes mirrorless de Sony, que son los lentes el 500 fijo y el 600 fijo, valen un poquitico más que los lentes fijos de Canon y de Nikon de esa gama de precios. Entonces ahí de pronto uno empieza a decir, realmente no son tan costosos comparado, teniendo en cuenta lo que hacen. Pero también es importante que sepas que hay opciones. Yo no las recomiendo pues porque abiertamente son demasiadas, pero hay opciones y básicamente, pues hombre, yo creo que la frase sería, hay cosas que valen más, pero realmente se justifica que valgan más, para que tengamos en cuenta esas comparaciones. Lentes de de terceros valen mucho menos, pero no te van a llevar al mismo lugar, y es lo que básicamente estamos haciendo con el 150-600 cuando lo estamos comparando, por ejemplo, con este 200-600, o ni compararlo con el 100-400. El 100-400 de Sony es un animal de lente, vale incluso más que el 200-600, pero es un lente con unas capacidades únicas. Tiene 2 motores de enfoque, eso tiene que valer dinero, y reacciona al enfoque de una manera sorprendente. Lo mismo que este es muy bueno, y entonces yo ya he pasado por los lentes y digo, bueno, es que estos lentes tienen unas dificultades que no me está presentando esta tecnología, y ahí hay una inversión muy interesante en sellamiento y una inversión muy interesante en peso. Entre más livianos y más sellados sean y más robusto el diámetro, pues más calidad tengo en términos generales y se cumple con la marca. Entonces también tenlo en cuenta. Eso no quiere decir que los otros lentes no sean buenos, ni mucho menos, pero todo tiene su escala, y yo creo que
Sony ha sido muy respetuoso en no decir adjetivos, esto es más, esto no sé qué, sino que ha sido, esto es esto. Y de pronto eso ha hecho que nosotros, que somos latinos de adjetivos, no interpretemos bien. Pero evalúen toda la cantidad de gente que se está yendo a la marca para que digan, bueno, algo tiene que estar pasando, al menos a nivel mundial. No sé, Camilo, ¿qué más? Gracias, Memo. Acá hay una pregunta de YouTube de Diego Jaimes. Dice, Memo, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer mantenimiento a los lentes y sensores? ¿Recomiendas a alguien para esos trabajitos en los lentes y sensores? Saludos desde Arauca. Ok, perfecto. Saludos. Mira, yo diría que eso depende mucho del uso, pero los que estamos en campo todo el tiempo, 6 meses ideal, un año correcto. Ahora hay que mandárselos a alguien que nos inspire confianza, pues, y que nos haya hecho buenos mantenimientos. Yo las limpiezas las hago en Medellín con Aldemar, Cámara Service. Hace poquito mandé a hacer un mantenimiento a un lente a Bogotá porque había hablado precisamente con Aldemar y me dijo que no se le metía ese lente. Allá adentro, entonces lo mandé a Bogotá a un señor que me recomendó, Jaime Andrés Herrera, que se llama Milton. Les puedo pasar el contacto y bueno, el lente en este momento lo tiene otra persona, un alumno que se llama Rafael, él lo está usando y seguramente hasta ahora va muy bien, el lente quedó muy bien. Entonces sí, esos son los dos nombres que conozco. De Bogotá solo he hecho una limpieza con él, con Aldemar he hecho varias en Medellín, con sensores me ha ido muy bien. Yo estudié y leí, aprendí cómo se limpia un sensor, pero yo digo que zapatero a tus zapatos. Yo eso seguramente en algún momento me va a descachar y me va a tirar un sensor. Entonces prefiero que me lo haga una persona que vive de eso y que lo hace bien y que su reputación vive de hacer eso bien. Entonces tampoco es que valga mucho la limpieza de una cámara, pues con incluida el sensor. Se los mando a Cámara Service Medellín, creo que está en Facebook, y Aldemar además es súper buena gente, súper fotógrafo, le gusta mucho la fotografía y bueno, ahí es donde los estoy mandando. Gracias, yo no sé si ya respondiste a esta pregunta. William Efraín Abella Herrera pregunta, según el perfil del fotógrafo, ¿cuál es el recurso que deberían tener para adquirir un equipo recomendable? ¿Me lo repites, por favor? William Efraín Abella nos pregunta, según el perfil del fotógrafo, ¿cuál es el recurso que deberían tener para adquirir un equipo recomendable? No sé si se refiere al recurso económico o... Sí, creo que sí. Pues bueno, yo creo que para hablar de los 4 rangos, y creo que esa es la pregunta de William, que en fase práctica, estamos hablando de Digiscoping a 11 millones de pesos, hasta 11 millones de pesos, desde 6, desde 5, Bridge desde 1.500.000 pesos hasta 6 millones de pesos que vale la RX10. Hace poquito alguien compró una en 5.800 con mi descuento. Porque los precios oscilan con todas variaciones, no sé, financieras, el dólar, etcétera. De cámaras semiprofesionales como la Alpha 6600, 7D Mark III de Canon, como la D500, con lente y todo, podemos estar hablando de entre 8 millones de pesos y 13 millones de pesos. Y que son las semiprofesionales, y cámaras profesionales con lentes, podemos estar hablando desde 20, 22 millones de pesos hasta como hasta 80 o 90, solo un combinadito. No sé si esa era la pregunta de William, pero tal vez. Charis Lir pregunta también en YouTube, ¿qué recomendaciones tienes para el uso de filtros de densidad neutra? ¿Qué recomendaciones tienes para el uso de filtros de densidad neutra? Sí. Ok, bueno, eso es más para paisajes realmente. En fotografía de aves se podría necesitar, pero no es lo más común. No tenemos mucho tiempo de hacer ese tipo de composiciones, pero bueno, posiblemente se dé. Y básicamente yo lo que recomiendo es primero estudiar fotografía de paisajes, dominar el tema para encontrar cuál es el filtro que necesitas. Hay más que marcas, porque no es un área de mi dominio, aunque he estudiado, acabo inclusive de terminar unos cursos con Camilo Jaramillo, súper amigo, parcerísimo, experto pues, en fotografía nocturna y además muy reconocido. También es muy importante saber cuáles filtros sí le van a tu lente, porque por ejemplo, lo que puedes hacer es que termines comprando un filtro que no te sirve para el lente que tienes o para el que te quieres comprar.
Entonces, por el tamaño, por la forma de ajuste, más que todo por el tamaño, es que se afectan. Entonces, sería muy importante tener en cuenta en qué lente voy a montar el filtro para lograr esos tiempos de exposición tan largos como los requiero por el tipo de fotografía que estoy contando. Básicamente, esos filtros, para los que no saben, se utilizan para oscurecer un poco la escena, en la total escena o en alguna parte del área de la escena, para poder hacer exposiciones más largas. Gracias. Me dice William que sí le respondiste la pregunta, que sí, era el sentido de la pregunta. Qué bueno, William. Y aquí Carolina Harman pregunta por el concurso, que si nos puedes nuevamente repetir en qué consiste el concurso. Claro. Y hasta cuándo es y hasta cuándo podemos participar. Bueno, mira, el concurso es un concurso de fotografía de naturaleza en acción. Es muy importante esa frasecita final, en acción. O sea, que debe estar pasando algo, no tienen que ser aves, pueden ser cualquier especie, puede ser macrofotografía, sería valiosísimo, macrofotografía en acción, etcétera. Eso daría puntos. Y básicamente es un concurso que son fotografías tomadas después de la cuarentena. A partir del 1 de septiembre se anunció pues en redes sociales. De pronto Ana no vio en mi Instagram cuando lo publiqué o no me seguía, y la invitación es a que nos sigan a todos. Somos un montón de gomosos que estamos haciendo fotos y seguramente se van a entretener, y vamos a entregar 2 memorias, al primero y al segundo lugar una memoria de 128 gigabytes, 300 megas por segundo de lectura, 299 de escritura, de Sony Top, que son cada memoria de estas vale casi 900.000 pesos. En este momento son bastante buenas y bastante anheladas. Incluso hubo un tiempo que Sony no las tenía acá en Colombia. Aprovecho la cuñita, Sony vende estas memorias en Colombia y vende otras referencias de pronto menos veloces y menos fuertes, pero con menor valor para las personas que de pronto no están aspirando a este tipo de memorias, pero fotógrafos de naturaleza lo necesitamos. Este concurso se cierra el 23 de septiembre, o sea, pasado mañana, el miércoles, a las 12 de la noche, ya quedan como 48 horas, y las fotografías deben ser tomadas después del 1 de septiembre, fotografía de aves en acción, una fotografía, y para llenar los requisitos, para no decirlos todos acá porque alargaría, entren en mi perfil de Instagram, debajo del perfil de la foto, dice Sony, Alpha Partner, etcétera, etcétera, y dice concurso y debajo hay un enlace. Entran a ese enlace, que es un formulario de Google, y en ese formulario está para chequear que cumplas todas las condiciones. Las condiciones es que no se pueden tomar especies en cautiverio, no se puede hacer maltrato animal, etcétera, etcétera, pues con las condiciones normales, retoques de revelado, no de edición en la fotografía, o sea, no quitar cosas y poner cosas, tiene un margen de tolerancia pequeño, por si aparece un suciecito en el lente, etcétera, eso sí lo puedes quitar. Y debes enviar la fotografía antes del miércoles a las 12 de la noche a ese Google, ¿cómo se llama? Formulario. Ese formulario de Google, ahí está toda la información. Ahí vas a encontrar el tamaño, la dimensión en la que la debes mandar, el tamaño máximo, el formato es JPG, etcétera, etcétera. Para no alargarles, entran ahí y me deben seguir a Memo Gómez, deben seguir 2 cuentas de Sony que están ahí enunciadas, Alpha by Sony Latin, y creo que es Sony Latin, y bueno, y la mía, y deben publicar en Instagram haciendo un comentario que está especificado en ese enlace para que le pegues una miradita. Participa, mucha suerte, todavía puedes tomar la foto, puedes salir mañana a tomarla. Y recuerden que lo más importante es que sea fotografía de naturaleza en acción, que cuente una historia, eso es muy importante, ese es mi énfasis en mis clases de fotografía. No simplemente registremos sujetos, sino contemos historias, pongamos en valor la historia con nuestra técnica y generemos un impacto emocional en las personas. Es lo mismo que estamos buscando en el concurso. Posiblemente más adelante haremos otros muy interesantes y estamos craneando unas cositas para que más personas puedan acceder a equipos y accesorios interesantes a futuro. Gracias, Memo. Y la última es sobre los cursos. ¿Cuándo es el próximo para inscribirnos? La reunión informativa va a ser el 7 de octubre, 6:30 de la noche por Zoom. En redes sociales yo lo anuncio y ustedes por Instagram o por Twitter o por Facebook se pueden inscribir, decirnos, mira, estoy interesado en la reunión informativa. ¿Por qué hago una reunión informativa? Normalmente la gente de talleres en reunión informativa. Yo vengo de una cultura en donde me parece muy importante, de trabajo en mi pasado, me parece muy importante que la gente sepa qué atenerse y no que te dé un dinero a ver qué le das.
Entonces yo en el taller, perdón, en la ronda informativa les explico todo lo que vamos a explicar y hacer en los diferentes talleres, cuál es el precio, cuál es la intensidad horaria. Hay un taller primero que es de 30 horas, el siguiente es de 12, que es el de fundamentos del Lightroom, el siguiente es de 10, que es el de revelado no corruptivo, y lo puedes tomar en combo serían 52 horas. En total, normalmente trabajamos lunes, miércoles, viernes y sábado, los lunes, miércoles, viernes en la noche en horario que no sea de oficina, y los sábados en la final de la tarde sin meternos mucho a la noche para que puedan ir a parrandear después, y lo hacemos bastante intenso para que termine rápido. También tenemos la posibilidad de hacer asesorías personalizadas. Muchas personas toman el curso individual, lo hacemos virtual, también lo hemos hecho presencial, pero ahora pues creo que lo mejor es hacerlo virtual, y pues ojalá de pronto los alumnos por ahí en las redes puedan colocar sus opiniones y su retroalimentación sobre cómo han sido los cursos. Yo trato de ser lo más generoso posible, o sea, trato de que la gente sepa lo que yo sé de cada uno de los temas, dándoles obviamente alas para que sigan estudiando, bien sea conmigo o por fuera, porque la idea es que aprendamos y seamos mejores fotógrafos todos los días. Entonces, miércoles, perdón, creo que es miércoles, sí. El miércoles 7 de octubre los esperamos 6:30, los que quieran. Deben preinscribirse, yo les mando un formulario para que puedan entrar, precisamente para que, para que las personas que asistan sean las verdaderamente interesadas. Gracias, Memo. Aquí rápidamente respecto al concurso, Erika Canaus, perdón si no lo pronuncié bien tu apellido, dice, ¿la fotografía tiene que ser hecha en Colombia? La fotografía tiene que ser hecha en Colombia, sí, tiene que ser hecha en Colombia. Están los requisitos, si van y miran los requisitos, debe ser hecha en Colombia, puede ser hecha por un extranjero, pero debe ser hecha en Colombia. Y si una persona que la hizo en Colombia participa y está en una dirección afuera, debe ayudarnos con los pagos de envío, porque vamos a despachar a Colombia, pero fuera de Colombia la persona debe pagar el envío de la memoria. Eso está todo en las condiciones del concurso, para que sepan, pues simplemente porque seguramente hay más preguntas o más dudas, y ahí está bastante claro. También me pueden escribir pues por redes. Yo siempre trato de contestar el 100% de mis mensajes. A veces me demoro cuando estoy en campo. Me voy el jueves para el monte, entonces de pronto ahí si el internet me falla, me demoro un poquito, pero contesto. Gracias, Memo. Acá Majo LC, que me imagino es una alumna tuya, dice, excelente, súper recomendado a todos los cursos, 5 estrellas. Muchas gracias. No supe quién era, pero muchas gracias por la recomendación. Majo LC. Majo, María José, claro, de Cali. Excelente alumna, excelente fotógrafa y además la más querida del mundo. Y acá también muchos saludos. Sí, me imagino que hay personas desde Estados Unidos, desde Washington, que estaban preguntando. Entonces querían saber del concurso. Claro que sí, claro que sí. Seguramente más adelante haremos más internacional la cosa. Súper, Memo, muchas gracias. Creo que ya no tengo más preguntas por este medio. Agradecerte personalmente por las personas que no sabemos nada de fotografía, que nos das como una luz para seguir este camino de la No, manera más profesional. con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Listo, adelante, Perfecto. Rogers. Vale, muchas gracias, Camilo. Pues bueno, vamos cerrando ya el tema, Memo. Pues agradecer de antemano pues por toda la información que tuvimos en esta charla. Esperamos que todas las personas hayan tenido claridad en el momento ahora de escoger esa cámara ideal para lo que desean hacer en cuanto a, puede ser avistamiento de aves o un tema de naturaleza. Pues ojalá con esta charla pues hayan aclarado esas dudas o inquietudes que tenían durante de pronto algún tiempo. Entonces, decirte, Memo, que muchas gracias, de pedir las disculpas por los inconvenientes al comienzo, nunca nos había sucedido este tema, pero bueno, esperamos que no vuelva a suceder. Mil gracias, Memo. No, a ustedes muchas gracias, a todos muchas gracias, muy queridos, por habernos aguantado y haberme aguantado todo este rato, y bueno, no, espero que por ahí nos veamos haciendo fotos. Claro que sí. A todos muchísimas gracias por su audiencia. Esperamos verlos en una próxima charla de Aviturismo Colombia, donde también estaremos hablando, es muy posible, de los telescopios, estos equipos tan importantes también para hacer el avistamiento de aves. Mil gracias a todos y feliz noche. Vale, feliz noche, que estén muy bien. Gracias, Memo.